Pues buenas tardes, vamos a dar inicio a la segunda parte del Congreso con la celebración pues, del panel segundo, de la segunda mesa, como digo, ocupará pues, esta tarde para dar después paso final o el cierre a la sesión con las comunicaciones que se han presentado. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la organización del Congreso que me haya invitado a moderar, como digo, esta mesa y por lo tanto bueno, pues la oportunidad de estar hoy aquí pues compartiendo estas sesiones con todos vosotros, ¿no? Siempre es grato venir, no solo para ver a las compañeras, a los compañeros, sino también pues para compartir y lógicamente para aprender. Dicho esto, pues vamos a dar inicio ya concretamente a la mesa. Voy a introducir presentando a las tres compañeros, dos compañeras, un compañero que me acompañan de tres universidades distintas. Venimos representando, en este caso también se representa 4 universidades que bueno, no, 2 del norte, una del centro y otra del sur. Con lo cual, bueno, pues tenemos una variedad geográfica. Como digo, bueno, pues me acompañan en la mesa, empezando de izquierda a derecha, la profesora Ainhoa Lasa López, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Y no sé cómo vamos a hacer el turno de intervenciones, cómo está en el programa, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues va a intervenir Ainhoa. En segundo lugar, y saltando a mi lado derecho, pues me acompaña el profesor Antonio Marchán Murillo. Él es profesor de Derecho Internacional Privado, pero con también una formación multidisciplinar. Con lo cual, aunque viene es privatista, pues también es buen conocedor del derecho público. Y él viene de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y en tercer lugar, pues ya otra vez a mi derecha me acompaña la profesora María Teresa García Berrio Hernández. Ella es filósofa, por tanto profesora de Filosofía del Derecho, y como decía, pues ella viene del centro y viene de la Universidad Complutense de Madrid. Cada uno de ellos tendrá el uso de la palabra por un tiempo de 20 minutos, con lo cual bueno, pues les pedimos que se ajusten en la medida de lo posible al tiempo para no prolongar en exceso la mesa y que podamos abrir un turno de intervenciones que, como digo, quizás siempre es la parte no sé si más interesante, pero bueno, pues sí es menos entretenida y productiva porque permite pues, intercambiar impresiones, opiniones sobre los temas que han sido objeto de las ponencias. Y sin más, pues les doy la palabra y en primer lugar a Ainhoa, bueno, no sin antes agradecerles lógicamente que estén hoy aquí y compartiendo pues sus proyectos, sus experiencias en innovación docente. Ainhoa, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues reiterar de nuevo el agradecimiento al profesor Jorge Castellanos Alamur por darme la oportunidad de participar en este Congreso de Innovación Docente. Bueno, ya sabéis, bueno, si nos vamos a la Real Academia Española, innovar tiene 2 acepciones. Bueno, pues mudar o alterar algo introduciendo novedades, y hay una concepción que está en desuso, que es la que más me gusta, que es volver algo a su anterior estado. Entonces yo voy a innovar el derecho constitucional devolviéndolo a su estado primigenio. Bueno, es una corriente minoritaria el derecho constitucional, ya advierto, entonces agradezco muchísimo que se me dé espacio. Yo pertenezco a una corriente materialista del derecho constitucional que se puede enfocar desde la perspectiva de la ciencia politológica como marxista. Es una aproximación al derecho constitucional desde la perspectiva de su función. Ahí sí que es verdad que en muchas ocasiones se nos contextualiza en el periodo de entreguerras, cuando bueno, pues empezó Hermann Heller a plantearse cuál debía ser la forma de aproximarnos al objeto constitucional, a la Constitución, y fue en ese momento cuando Heller dijo que el derecho no podía volver de espaldas, no podía volver la espalda a la realidad, y que más allá de los mecanismos puros normativos, sin entrar a la teoría pura del derecho de Kelsen, más allá, esos marcos reguladores normativos eran fruto de un proceso legislativo, y los procesos legislativos no son sino el producto humano, ¿no? Bueno, trasladando este sentido de la innovación desde la perspectiva materialista, el derecho constitucional o el derecho de los conflictos, cuando hablamos de ámbito social, en los aprendizajes jurídicos, las personas que somos materialistas damos mucha importancia al significado de los conceptos, porque los conceptos no solamente porque a través de ellos construimos narrativas o relatos que nos posicionan o nos sitúan
desde la metodología que queremos adoptar para explicar una determinada cuestión del derecho constitucional, son sobre todo porque implican una forma de abordaje del derecho constitucional que no se confronta con otras formas, por el contrario, creo que se conecta muy bien además y que en estos momentos, sobre todo en las últimas décadas, donde parece que el derecho constitucional se ha convertido en un totum revolutum, donde se está apelando cada vez más al activismo jurisprudencial frente al propio activismo constitucional para tratar de canalizar esta situación de conflicto que vivimos en la realidad social, creo que puede tener un enfoque muy interesante porque se nutre de los conflictos, ¿no? De nuevo tengo que precisar que por palabra conflicto no entendemos un enfrentamiento. Los conflictos son aquellas experiencias que experimentan las personas que viven en los márgenes de las comunidades políticas, entiéndase Estado, porque carecen, sus estatus, sus situaciones, carecen de reconocimiento por parte de los marcos jurídicos. Hay un libro que les recomiendo, que es La lucha por la desigualdad, una historia del mundo occidental en el siglo XVIII. Es un libro que escribió un historiador de la Universidad de Barcelona, creo, y si no que me disculpe Gonzalo Portón, que es uno de mis libros de cabecera, que solamente fue capaz de escribirlo cuando se jubiló, porque es un libro con una carga contundente contra el abordaje de las disciplinas jurídicas y cómo se han construido estructuras, y nosotros cuando utilizamos la palabra estructura hablamos del derecho, se han construido mecanismos de mediación jurídica que se han negado a costa de silenciar los conflictos de quienes se sitúan en los márgenes del sistema. Y este es el ámbito social para nosotros. Ahora entraré con algunas cuestiones puntuales, desde la praxis de la enseñanza, porque además enseño asignaturas muy dispares, algunas de ellas extrañas para incluso la propia concepción del derecho constitucional, una de ellas en la Facultad de Ciencia y Tecnología, a personas del ámbito de la biología, bioquímica, biología molecular y biotecnología, pero os explicaré cómo introduzco este ámbito social del aprendizaje jurídico en las ciencias de la vida y la biotecnología. Y como decía, de esta perspectiva del conflicto, para nosotros el ámbito, más que definirse como un espacio perimetral donde se va a aplicar un conjunto de normas comunes adoptadas por las personas que conviven en ese espacio, que es lo que el propio concepto de sociedad, nos fijamos en otro concepto de sociedad que es el que se aplica a las clases económicamente menos favorecidas. Esto es un concepto que también utiliza la Real Academia Española, ¿no? A pesar de que en el derecho constitucional hemos abandonado el concepto de clases. Ahora voy a recuperarlo para explicarse en qué sentido lo emplea. Para mí es una de las categorías básicas para poder entender los conflictos que no son actuales, son conflictos que se han perpetuado a lo largo de la historia del surgimiento del régimen constitucional, porque precisamente el derecho se utilizó como un artificio capaz de justificar situaciones de completa desigualdad real, formalizando en una aparente igualdad entre partes en una sociedad que además está configurada por un interés monoclase, ¿no? Precisamente lo que atacamos, las personas que practicamos esta disciplina, son las construcciones monolíticas o monoclases, es decir, entender las sociedades como un conjunto homogéneo de valores o de intereses que son capaces de convivir bajo un acuerdo. Entendemos que la función del derecho constitucional es simplemente la de tratar de contener esos conflictos, adoptando unos mecanismos reguladores que, lógicamente, sin poder incidir en ciertas cuestiones, ahora explicaré por qué, porque el derecho constitucional necesita de unos marcos donde desarrollarse, y esos marcos, que son las sociedades, a su vez están condicionadas por un marco de relaciones de producción y de reproducción que condicionan a su vez los propios marcos normativos, pero sí que en cierto modo tratar de canalizar algunas de estas cuestiones que, si no, de lo contrario, desembocan ya en una afectación del derecho constitucional, sino en convertir al derecho constitucional en un producto tautológico, como si hubiese tenido una función permanente, que es la de controlar los abusos de los poderes públicos, reconocer una serie de derechos que se van ampliando conforme se suceden las diferentes formas de Estado, ¿no? No compartimos este discurso monolítico de la función del derecho constitucional, tampoco sigo en esto a los postulados de Carl Schmitt. Si luego alguien tiene alguna duda lo preciso yo, porque a veces se nos tacha de seguir la construcción de Carl Schmitt. Carl Schmitt lo que venía a decir era que lo importante en una constitución es la decisión política del sistema, la perspectiva política era lo que dotaba de legitimidad a ese constructo jurídico y, por lo tanto, a mi juicio pervertía un poco la teoría pura del derecho de Kelsen, que aunque no sea santo de mi devoción, me parece que es muy interesante explicarla en constitucional, y es devolver al derecho constitucional las distintas metodologías de las que se nutre. Porque es curioso que cuando yo enseño derecho constitucional, yo doy derecho constitucional 1-2,
al año que viene me toca 3, lo doy en castellano, inglés y euskera, en los 3 idiomas. Y siempre me encuentro en los distintos cursos con que cuando van a hacer el trabajo de fin de grado, y escogen hacerlo en el marco del derecho constitucional, yo os digo, bueno, pues quiero hacer un trabajo sobre derechos, nuevos derechos. Y digo, bueno, pues defíneme primero tu concepto de derecho. ¿Cómo te sitúas tú a una definición de derecho? El derecho son un conjunto de facultades que se conocen. Digo, no, pero ¿qué es el derecho? O sea, los derechos dentro del derecho constitucional y cuál es la relación entre el sujeto, la sujeto y sus derechos. No, es que eso no lo he visto. Digo, bueno, habrás estudiado Carré de Malberg, Tillerin, no he estudiado. Entonces, esa falta, a mi juicio, de compromiso con la metodología del derecho constitucional, que abarca corrientes y doctrinas dispares entre sí que se confrontan, son los sustratos, los nutrientes necesarios para poder construir un aprendizaje jurídico en el ámbito social capaz de tener en cuenta estas múltiples perspectivas. Y esto además nos permite después, cuando extendemos al plano de la dialéctica o, bueno, pues incluso de la liberación, si se me permite las diferencias, permite a las personas, al alumnado, y luego explico por qué siempre digo nos permite, les incluyo con nos, porque no tengo, las relaciones que tengo son horizontales, no son verticales, luego explico por qué firmamos un acuerdo, somos una mutualidad en primero de derecho, y así empezamos a construir una concepción del derecho desde extramuros, no desde esa lógica uniforme, cosificada, aprender una serie de temas de teoría que después tienen que volcar en un examen, copiando no, porque ya digo, como soy miope y como iba con mascarilla hasta no hace mucho tiempo por un tema personal, pues me quitaba la gafa y no veía si me copiaban o no. Yo hago exámenes con apuntes, donde puedo utilizar todo tipo de materiales, pero son exámenes sobre la metodología de derecho constitucional, por un lado la teoría y luego descendemos al ámbito práctico, que son los casos reales que os voy a comentar, y casos, bueno, casos reales, casos que están más cerca muchas veces de lo que creen, y luego os explico por qué. Entonces, bueno, teniendo en cuenta un poco todo este espacio, cuando yo empiezo la asignatura de Derecho Constitucional 1, donde enseñamos los conceptos jurídicos fundamentales, pues el Estado, el derecho, las distintas normas de Estado, el poder. Yo sí que noto que el alumnado, sobre todo en los primeros años, cuando explicaba, sienten rechazo al principio por la asignatura de Derecho Constitucional, porque les parece algo como muy distante a su realidad social, ¿no? Les parece que son unos conceptos que fueron elaborados en un momento determinado, durante el periodo sobre todo de la Ilustración empiezan a trazarse ese bagaje conceptual, y es algo que ellos suelen decir, hay un distanciamiento, ahí no, o sea, no, ese concepto de Estado, ese concepto de poder, ese concepto de pueblo, de territorio de derecho, no consideramos que se adecue a lo que nosotros vivimos, ¿no? A nuestro ámbito social. Entonces, bueno, yo les pregunto, bueno, ¿y cuáles son vuestros saberes jurídicos en vuestro ámbito social? Entonces, bueno, te sueltan la retahíla, ¿no? Pues las mujeres, la violencia contra las mujeres, las discriminaciones por razón de orientación sexual, los derechos de la naturaleza que han adquirido boga en los últimos años, y yo les digo, bueno, pues vamos a hacer un listado de aquellos temas que consideráis que el derecho están ausentes en el programa de Derecho Constitucional y que tendrían que tener cabida en la asignatura, ¿no? Lo primero que te dicen es, bueno, es que esto que te planteamos no tiene nada que ver con estos conceptos. Y digo, hombre, esto que me planteas tiene que ver todo, porque dime qué forma de Estado tengo y a partir de la forma de Estado, de esa estructura de mediación jurídica, te voy a decir cómo se van a regular todos los demás derechos, ¿no? Y yo ya les empiezo a poner un ejemplo muy concreto, porque en el Estado liberal la ley era la norma suprema y no la Constitución. Muy fácil, porque en el Estado liberal lo que se hacía era, bueno, el ejercicio de la función pública, de la participación y la representación política era monoclase. Era una democracia a medida de una determinada clase social con exclusión del resto. Y por lo tanto, como no había ningún mecanismo intermedio, porque se suprimió, es decir, todas las instancias intermedias del antiguo régimen, y aprovecho para desmontar también mitos del antiguo régimen y de construcciones jurídicas del antiguo régimen que perviven en la actualidad, digo, podemos entender cómo la ley cumplía una función de mediación jurídica de las desigualdades estructurales generadas por el Estado liberal. Y les voy poniendo ejemplos concretos, ¿no? La ley que permitía trabajar a los menores de edad que hoy en día siguen trabajando, por cierto, y cuyos productos adquirimos, por ejemplo, pues los móviles. Trabajamos también luego en el ámbito práctico con de qué están hechos los móviles. También en personas de ONGs que les enseñan cómo hacerse su propio móvil con materiales que han sido producidos de acuerdo con los estándares de respeto de los derechos humanos, otra cosa es que luego lo quieran comprar o no, pero hacemos esa combinación teórico-práctica, ¿no? Y les digo, bueno, y me dicen, bueno, digo, el Estado social, la Constitución es la norma fundamental porque el Estado social se nutre del conflicto, el conflicto capital-trabajo,
había una deslegitimación del orden de reproducción social del capital, fruto de todo lo que sucedió durante el periodo de entreguerras, porque yo sí les explico que es verdad que el Partido Comunista, la primera vez que Hitler no llega a las elecciones, le da el poder para que se mantenga, pero también les explico que son las grandes corporaciones del sector del momento, la industria que existía en aquel momento, léase la Volkswagen, Bayer y compañía, las que permitieron que Hitler se perpetuara en el poder, dictando leyes que sistemáticamente perseguían a no solamente la clase judía, sino también a otras clases sociales, que recientemente, en las últimas décadas, se empiezan a hablar de ellos como son la población romaní, ¿no? Entonces vamos viendo esa serie de conceptos y llegamos al momento actual, que es lo que a ellos les interesa, ¿no? Y os voy a poner, por ejemplo, pues, una cuestión muy concreta, ¿no? Cuando ellos me hablan, por ejemplo, de las violencias contra las mujeres, yo les explico que hay varios tipos de violencias. Está la violencia política, el acoso y la persecución que sufren determinadas mujeres que ejercen una función pública representativa, que son visibles día a día y que son objeto de una persecución, bien en redes sociales, bien en otro tipo de espacios, ¿no? Y eso nos sirve para trabajar la cuestión del poder. El poder, que en sí es un concepto que hasta que no se le dota de contenido, es un concepto que a priori nos indica no una situación de dominación, porque cuando decimos poder en el sentido de dominación estamos hablando del poder para dominar, pero el poder también puede servir para cambiar o para transformar. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo evoluciona el concepto del poder en las distintas formas de Estado, ¿no? Entonces yo, antes lo comentaba en la comida unos compañeros, hace 2 años, en el mes de marzo, cuando salimos las mujeres y los hombres a las calles a reivindicar la necesidad de igualdad, me pasó una cosa que me generó una gran tristeza en la Universidad del País Vasco, y supongo que pasa en todas las universidades de España, ¿no? Por la mañana hubo actos reivindicativos en la universidad, bueno, pues se tiran pasquines, se ponen algunas pintadas, no sé si pasarán todo, esto pasó en el País Vasco, ¿no? Y a la tarde, cuando yo iba a salir de la universidad a las 7:30 de la tarde, las mujeres que tienen contratos precarios, que vienen de familias monoparentales, separadas, que no han tenido la posibilidad de estudiar porque han vivido una historia de desigualdad cronificada, estaban limpiando esos carteles que reivindicaban sus derechos y su libertad. Eso generó en mí un profundo sentimiento de náusea, como decía Sartre. La náusea es cuando te provoca un profundo rechazo y aversión, un marco sistémico normativo que hace que asumamos esas desigualdades como algo natural y sin embargo nos lancemos a las calles a reivindicar igualdades construidas a través de un marketing que las desvirtúa su sentido primigenio, ¿no? Entonces, al año siguiente invité a estas compañeras a que vinieran a clase a dar una charla. Yo las llamo las teóricas de la práctica de la desigualdad, pero lógicamente por motivos laborales no podía hacerse una reunión oficial, porque eso significaría que sus nombres iban a figurar en el papel cuando solicitas permiso. Yo sí lo puedo decir, trabajan para una empresa Sodexo, que es una empresa que pertenece a Florentino, el presidente de Real Madrid, entre otros también tiene residencias de la tercera edad. Cuando fue mala construcción todos se volcaron con las residencias de la tercera edad, ahora mismo se han volcado con los animales, todas las tiendas de animales ante el incremento imparable de la tenencia de mascotas en los hogares españoles, y la celebramos como hacen los parapatéticos, la celebramos en la calle. Entonces tomamos la calle, un pequeño espacio. Esta mujer, bueno, pues comenzó a contar su relato, ¿no? Y en un momento nos hacían preguntas y pasó un compañero y dijo, bueno, esto es más propio de derecho laboral, ¿no? Dijo, estos son personas que tienen unas condiciones laborales desiguales, que son sistemáticamente mujeres, la pobreza en el trabajo tiene rostro de mujer y por lo tanto ¿esto qué tiene que ver con el derecho constitucional? Es una cosa que puedo decir aquí, bueno, que se grabe, no importa, que me molesta muchísimo, ¿no? Porque siempre que hablamos de todas aquellas cuestiones socioeconómicas que no están recogidas por la normativa, estamos hablando de cuestiones políticas. Y yo me pregunto que no es la Constitución española de 1978, sino el resultado de un proceso legislativo que se negoció de forma poco transparente en los reservados de restaurantes, un texto donde no hubo una asamblea ciudadana que pudiera previamente determinar cuál iba a ser los contenidos fundamentales que afectan a la sociedad española, es decir, fue un producto de la política. Por lo tanto, que estas cuestiones se consideren, las cuestiones de la desigualdad en la contratación de las mujeres que trabajan en el sector de la limpieza, se considera una cuestión política o todo lo demás una cuestión laboral, me parece que han hecho un gran trabajo a aquellos teóricos que reducen el derecho constitucional
a la función de normas sobre producción, de normas jurídicas o a puros elementos formales y de técnica procedimental de derecho constitucional. Entonces yo les expliqué realmente, bueno, pues esta mujer está relatando un conflicto, una situación de conflicto entre la dignidad o vida, porque cuando a esa mujer se le detrae parte de su dignidad, es decir, cuando sus condiciones laborales o su situación, perdón, personal le obliga a tener que aceptar este tipo de condiciones laborales que rayan un trato degradante, porque a mi juicio es degradante las condiciones en las que trabajan, no solamente porque no tienen material necesario de salud y higiene en el trabajo, tratan con productos tóxicos de la limpieza, productos que te pueden llegar a la muerte. Quienes limpiamos en casa, como es mi caso, sabemos que mezclar ciertos productos pues es una combinación tóxica y peligrosa, que incluso durante la pandemia, me consta, no tenían material quirúrgico como las mascarillas a su disposición, las tenían que pagar de su propio bolsillo, mientras que yo, que cobro 4 veces más que ellas, la universidad me proporcionaba mascarillas. Entonces, yo os explicaba que era un conflicto entre la vida, el atentado contra la vida de esa persona y, por un lado, la libertad económica, ¿no? Y entramos en el concepto de las libertades y la igualdad, que dicen que siempre ha habido una relación ambivalente, y yo creo que no, porque hubo una persona que definió la libertad de la forma más mayoresa posible, que fue Rosa Luxemburgo, que dice que la libertad es precisamente la que tienen que tener las personas para pensar y actuar completamente diferente a que tiene el poder para determinar qué es ser libre. Entonces me parece que es una definición bastante precisa de la que después se han apoderado desde otros sectores, y por eso insisto tanto en lo importante de la metodología y conocer la fuente directa de los autores. Y a veces soy más formalista que los propios teóricos del derecho, porque también les diré, yo tengo compañeros que son catedráticos y que no me saben diferenciar entre Hering o Carrec de Malberg. A mí personalmente me asusta, porque yo di una asignatura en mi programa de doctorado, voy a hacer 44 años, en el año 2002, de metodología, y me parece que la metodología, o creo que debería ser una disciplina que antes era obligatoria, a mí me han dicho que sí, y ahora no sé por qué se ha quitado, quiero decir, el origen de las fuentes, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo se contextualiza en la Constitución española, y entonces cuando les explico, que lo he adelantado un poco esta mañana en el seminario, la diferencia entre igualdad de posiciones y igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades y las medidas de acción positiva implica que se reconoce que hay sectores sociales que están en una situación de desventaja, y que para que corrijan esa situación de desventaja, para que puedan ser resilientes, ese es el término que se emplea más concretamente en las agendas políticas y en muchos mecanismos de derecho internacional, hay que darles oportunidades. La resiliencia significa la posibilidad, bueno, significa la capacidad de adaptación a procesos irreversibles, es decir, que no se pueden cambiar. La pobreza en el trabajo no es un proceso irreversible, se puede cambiar, no hay que ser resiliente. Os digo, es muy importante la terminología, porque en derecho utilizamos sostenibilidad, resiliencia, pues los utilizamos mal. Etimológicamente y conceptualmente están mal utilizados, quedan muy bonitos en los artículos, resiliencia, bueno, pues primero hay que ver lo que significa y si lo estamos empleando bien, ¿no? Entonces, como decía, luego está la igualdad de posiciones, ¿vale? La igualdad de posiciones significa que partimos de que hay una desigualdad estructural, materialista, que impide a las personas un ejercicio activo y real de los derechos de participación política, económica, social y cultural. Este tipo de igualdad no se ha dado en ninguna constitución después de la Segunda Posguerra Mundial. No hay ninguna constitución, ni siquiera la de los países socialistas que no comunistas. Los países socialistas, esto tampoco es ciencia política, esto es una discusión que se produjo en el periodo entre guerras muy interesante, pero hay que acudir a la metodología, son países que admiten la sociedad de clases. Lo que pasa es que difieren en cuanto a la planificación económica, más allá del gobierno de la economía. Y esto es forma de Estado, pero como los conceptos los explicamos de aquella manera, como constitución económica, que decimos en constitucional, no es la parte de la constitución, el dispositivo que regula la intervención del Estado en la economía. No, eso no es la constitución económica, porque si nos retrotraemos al periodo de entreguerras y vemos el debate que se produce entre los teóricos de Friburgo, entre los teóricos de la escuela liberal y entre los teóricos del parte de la socialdemocracia, eso no es el significado jurídico-político, después constitucional en el sentido normativo, que tiene la Constitución económica. Pero claro, requiere, como decía, y voy a ir acabando rápidamente, ese previo bagaje metodológico conceptual. Y lo mismo ocurre con una asignatura tan diversa como es la de Ciencias de la Vida y la Biotecnología, ¿no? En ese caso ya hablamos sobre todo de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos,
que es un debate que es muy antiguo, es un debate sobre todo que acompaña mucho a la filosofía, hay muchos conceptos de filosofía del derecho absolutamente maravillosos, donde también hay ciertos espacios para recuperar y que saben perfectamente discernir entre el tipo de poder que se ejerce en materia ambiental, saben discernir, cosa que el derecho no siempre hace, entre medio ambiente y naturaleza, porque no son lo mismo. No es lo mismo el medio ambiente, la protección del medio ambiente, que la protección de la naturaleza desde un punto de vista jurídico. Y sin embargo, lees artículos, y yo les hago leer artículos de revistas muy prestigiosas, indexadas, estas de Scopus y FECIT, donde se mezcla sistemáticamente la protección del medio ambiente con la protección de la naturaleza, ¿no? Entonces, en eso consiste un poco, a mi juicio, la innovación docente del derecho constitucional desde la perspectiva del ámbito social en los aprendizajes jurídicos. Envolver el derecho constitucional a su anterior estado. Y ese era el estado del derecho constitucional, y la función constitucional surgió cuando personas como Condorcet, que era una persona, bueno, pues que le podríamos atribuir desde una perspectiva politológica un criterio liberal, una persona que se planteaba cuáles eran la función estructural del derecho y cuáles eran los contextos socioeconómicos que era necesario contener dentro de esa estructura de mediación jurídica que es el derecho constitucional. Un debate que no se aborda, que no está presente en los manuales de derecho constitucional en nuestro país, porque si cogéis manuales en Italia entre el 60 y 80 y precisamente los padres constituyentes italianos, esas son las cuestiones que se abordan. Yo hice la tesis en Italia y eso es lo que yo abordaba en mis seminarios de doctorado. La función constitucional del derecho desde la dimensión del conflicto y el ámbito social. Bueno, y esto es todo. Bien, muchas gracias. Muy bien, pues agradeciendo a Ainhoa su magnífica intervención, pues le damos la palabra al profesor Marchand. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, muchas gracias por permitirme estar aquí con mis compañeros y buenos compañeros y buenos amigos y especialmente al profesor Castellano, que siempre es un honor y un placer compartir ideas. Bien, en relación a las experiencias digitales en la docencia del derecho, nosotros lo que tenemos que plantearnos de una forma muy simple, muy llana y muy sincera es: ¿usted sabe para qué sirve un ordenador? Sí, pero ¿sabe realmente cómo funciona en relación al software, hardware, algoritmos, etcétera? Probablemente. De esta forma nosotros, contextualizándolo en lo que realmente usamos todos los días, que es un ordenador o un móvil, nosotros nos metemos en Internet. Y si tenemos en cuenta que es un espacio donde es posible ponerse en contacto con la gente, charlar, trabajar, estudiar, hacer negocios, en definitiva encontrar información, incluso disfrutar y encontrar el amor. El amor siempre triunfa. Y también se puede disfrutar, jugar, escuchar música, leer. Y podemos compararla con una ciudad global, grande, con millones de habitantes, pero realmente invisible. Y si tenemos que vivir en una ciudad, lo primero que tenemos que hacer es conocerla y saber ser un buen ciudadano. Lo que no es fácil porque Internet, nuestra ciudad cambia. Regiones prohibidas, donde antes se podía circular, cambian de sentido, y los que viven en esa ciudad los podemos considerar como ciudadanos digitales. De hecho, nuestros alumnos son nativos digitales, nosotros estamos aprendiendo en ello. Y tienen que aprender normas de comportamiento apropiadas, la responsabilidad en materia de uso de tecnología, y para ello la educación digital para los ciudadanos es empoderamiento. Es saber ser y saber estar en un determinado sitio, y es adquisición de competencias para el aprendizaje y la participación activa en una sociedad digital. Y para eso, la educación, el conocimiento, las habilidades, la comprensión del medio, es necesaria que los usuarios ejerzan y defiendan sus derechos. Y también conozcan sus responsabilidades, porque para promover y proteger los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho en el ciberespacio, que parecen además que esos derechos se pierden, pero no, están ahí. Lo que pasa es que no sabemos que están ahí, ni sabemos defenderlos, ni sabemos demostrarle que podemos defendernos ante eso. Y en ese contexto aparecen figuras profesionales muy importantes, y un claro ejemplo somos nosotros, los abogados.
nosotros tenemos que conocer el medio para saber defenderlo. ¿Dónde podemos obtener la prueba? Nosotros tenemos que presentar una comunicación a través del electrónico y nosotros tenemos que saber usar la firma electrónica. Nosotros le enseñamos la firma electrónica a nuestros alumnos, cómo se usa, qué programas pueden causar problemas, hay interoperabilidad, no hay interoperabilidad, cuál es la norma y qué vamos a defender con esa firma electrónica y la identidad digital y muchas otras cuestiones, ¿no? Pero para ello el aprendizaje, las competencias digitales en el grado en Derecho es esencial para los jóvenes juristas y la sociedad exige una voluntad de apertura al cambio. Y en unos sistemas como los nuestros de educación y formación, de desarrollar nuevos conocimientos y habilidades. Porque sin educación no hay empoderamiento a la ciudadanía. Y la educación debe ir a avanzar como avanza la digitalización, como objeto de buscar esos equilibrios entre su enseñanza a los ciudadanos y el uso responsable y seguro de esa tecnología. Porque realmente le decimos, usted tiene ahí un ordenador, busca la información. Y dicen, no. Si tú buscas, ahí en el chat GTP tú tienes un objeto de responsabilidad porque tú te estás metiendo en un sitio que a lo mejor no debes de meter. Con lo cual, pinchas en las cookies, pinchas en las galletitas y a ver qué pasa. Claro, no le decimos qué es lo que pasa ahí. Y estamos ante la necesidad de establecer quién soy yo, para qué uso el medio, por qué uso el medio, porque si bien sé cómo utilizarlo, no sé cómo realmente funciona. Es decir, estamos hablando de la necesidad de determinar que yo, como ciudadano digital, debo ser consciente para qué uso Internet o el medio digital y de los problemas que conlleva el uso. Y en definitiva hablamos de una ética digital y también de una capacidad digital, porque en el momento que nacemos tenemos capacidad de orar, tenemos la mayoría de edad, ya tenemos capacidad jurídica, pero ¿y capacidad digital? ¿Tenemos la capacidad digital? Es decir, ¿sabemos cómo actuamos y qué es lo que hacemos? Pues es una cuestión fundamental. Es decir, debemos ser conscientes de lo que se hace en Internet y si no se puede ser ciudadano digital de pleno derecho, no puede serlo. Porque mi padre no sabe cómo se usa la firma electrónica. Es más, con un dedo pulsa 3 teclas. Bueno, no voy a decir la expresión que se suele utilizar, pero tiene 5 chorizos en la mano. Con lo cual, es un problema. Y los móviles no ven bien. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, pero no solo con nuestras familias, sino con nuestros alumnos. Y en ese contexto, una vez que se obtiene capacidad, es decir, se debe conseguir ser, es decir, conciencia y una visión crítica y o transformadora. Y en ese contexto es donde aparecen las competencias digitales, o mejor dicho, la necesidad de ofrecer experiencias digitales en la formación para que se involucren en ellas, porque hay gente que sí, que es nativa digital y lo utiliza estupendamente, pero hay gente que no. Y aunque lo use estupendamente, no sabe en definitiva para qué sirve. En cualquier caso, nosotros, en mi caso, la experiencia digital, porque yo como ingeniero informático no tengo ningún problema en usarlo. Y venimos a utilizar el mundo real, un estudiante con un dispositivo de conexión en el que no vamos a pensar que es caro, que una caja de zapatos con unas lentes que valen 2 euros y un móvil que la encaja en la caja de zapatos, lo hace. Y muy fácil, muy fácil. Tú coges la caja de zapatos, le pegas unas tijeras, un poquito de pegamento, y si no quieres intoxicar, pues le pones cinta aislante o le pones piso y creas esa caja. El dispositivo es tu móvil. Y tú mismo puedes crear una app, en este caso la creo, y creas un avatar de ti mismo, inteligente, con un escenario de aprendizaje, con unos recursos de aprendizaje, unas claves de acceso, que eso lo puede acceder, porque yo le permito que acceda. Hacemos un análisis de lo que está, del contexto, casos reales, validación del aprendizaje y le planteas juegos. Jugamos. Derecho internacional privado se juega. En el derecho penal se juega, se crea escenas del crimen. En derecho constitucional, pues puedes crear un análisis del Tribunal Constitucional de cómo se desarrollaría la resolución de un caso. En derecho eclesiástico sería más complicado, ¿no? Podrías hacerlo, pero en historia del derecho podrías visualizar la formación de cada uno de los procesos constitucionales. Y en derecho romano, pues podrías directamente ver los procesos de cómo era el ius civile, el ius gentium, etc.
La infraestructura tecnológica es clara, pero lo fundamental ahí que veis es la interacción, porque la interacción te da un compromiso respecto al medio que usas y el compromiso lo adquiere el alumno. Y eso no es difícil de hacer, yo lo he hecho y lo hago todos los años, si, por supuesto si se portan bien, y si se suelen portar bien por las cuentas que le trae de todas maneras, pero busca ese momento lúdico. ¿Y cómo lo hago? Pues muy bien. Ejemplo, el abogado que hemos comentado antes, que tiene que meterse en el medio tecnológico y utilizar esos medios de un correo electrónico, una plataforma que tiene creada su propio despacho y que tiene que acceder a ella, y su cliente, si quiere saber cómo va el caso o el juicio, entra a través de ella. Y en la página web tú pones contactos, reglamentos de protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto la presentación de escritos, pues vía Lerner, no hay duda. Cada vez procedimientos cada vez más electronificados. Juicio de Superman, ¿recordáis? El general Zod, cómo lo mandan a la zona fantasma. Viene a tener un cierto toque de friquismo, pero a los alumnos les gusta, a muchos les gusta. Cuando dice el general Zod, detrás, culpable, 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 culpable. Pues imaginaros que tenéis ahí la gama de grandes constitucionalistas consagrados de la universidad, todos ellos podríais darle vida. De la misma manera que podías darle vida, pues que metes un troll, metes a Lorenzo y aparece y dice, pero no me cuentes historias, tú me estás resolviendo el caso de esta forma tal, no sé cuánto, mentira, eso no es, y le caiga el pelotazo y te da una dosis de realidad. ¿Qué es correcto, qué no es correcto? ¡Pum! Directamente podéis hacerlo, sin problema. Y si tenéis algún problema, no, vamos, que no funciona el sistema, pues me llamáis a mí, yo lo arreglo. En mi caso no hay problema porque yo mismo lo arreglo, no hay problema. Si no funciona el móvil, no hay internet, no hay problema, se comparten datos. Y así sucesivamente. No falla, es lo que quiero decir. Jugar Batman o Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad civil, internacional. Spiderman no. Y empiezas a jugar. ¿Cómo destroza al hombre? Más caso internacional que ese no hay. Y juezas reales, porque yo meto el troll. Siempre, no falla. Y si no, meto a mi maestro, al profesor Marisparra, que es emérito, de mercantil, pero le encantan estos juegos. Catedrático, ya os digo, Agustín Madrid, profesor Rodrigo Benó, catedrático de Derecho Internacional Privado, se involucran, juegan. Porque en definitiva esto es un juego. Y le plantea retos reales. Competencia judicial, ley aplicable. Bueno, pues ya que estamos y que se va a aplicar la ley española, ¿qué pasa? ¿Qué acción interponer? Régimen civil, tal. Se escapa a nuestro ámbito, pero juegan y se involucran en todas las ramas, porque el derecho, que tengamos tantas asignaturas, eso es una forma de ponerle puertas al campo. Pero que el campo no tiene puertas, es transversal. Lo hacemos así para clasificarlo, pero hay que buscarle la transversalidad al ordenamiento jurídico. Y de esa forma es como realmente se aprende. Se ve, me gusta esto, 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 pues enséñaselo todo junto. Que no hay problema. Simplemente que el derecho es que es así. Tú cuando sales ahí fuera, ejercer el caso que te venga. Pues plantéaselo. ¿Crees que le era una escena del crimen? Si le gusta el derecho penal, tengo un procedimiento criminal. Vamos a ver. ¿Cómo cabía? Tipo penal. Acción o omisión típica antijurídica culposa y punible. Pues vamos a vérselo. Vamos a enseñárselo. Y eso se hace. Vamos, yo lo hago. Y colaboro con todo. En el fondo, luego me quieren, a lo mejor por necesidad, ¿no? Pero la aplicación final, evaluadora, la veis aquí. En el TFG en Derecho, en la Paula La Vida, nosotros hacemos un caso multidisciplinar en el que se ven casos multidisciplinares en los que tú le planteas el caso y hay que resolverlo, a modo dispar. Entonces, cuando le planteas y tiene que desarrollar esos casos, pues tienen que apoyarse con un tutor en el que ese tutor le va haciendo una guía turística, en mi caso, vía tecnológica, en el que van aprendiendo todas y cada una de esas cuestiones y se le van planteando casos reales. Y después, por supuesto, esos tutores, como yo, cuando lo plantean sobre esas cuestiones, lo hacen y ante ese uso de la tecnología
¿Y qué problemas plantea la tecnología? Porque la tecnología no solo soluciona en ese caso. Dice, protección de datos, página web, que tiene tu despacho, brechas digitales. Tienen acceso o se caen millones de datos como le pasó al ERNE. Y los clientes tienen acceso al que el caso de contrario. Pues hay un problema, te cierran el chiringuito. Yo casos que os planteo en el que de la página web han llegado y le han pedido al despacho 1 millón de euros. Solución a eso, sal corriendo. Te van a cerrar el chiringuito, 1 millón de euros la sanción. Y no broma. Una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos y demuéstrame que has cumplido. Principio activo. ¿Has cumplido? No. ¿Por qué? Porque no han entrado, básicamente. Si no, pues entonces eso es un caso real que te perjudica a ti como abogado. Esa es la primera. Lo segundo, el caso real, como va a ir resolviéndose. Y a través de, por ejemplo, metaverso de Facebook. Meta te permite hacer todas esas cosas. Tú haces una videollamada con WhatsApp, se lo pones con las lentes, la caja de zapatos, y por 5 euros tienen una gafas de realidad virtual. Con lo cual, se le enseñan, por ejemplo, protección de datos, se les trata de enseñar las posibles brechas de seguridad y, por supuesto, capacitación, programación, software, conceptos básicos. Tampoco les necesitan saber más, pero poco a poco se van introduciendo en ese mundo que el TFG es la última asignatura de la carrera, que menos que vayan introduciéndose. Con lo cual, la práctica jurídica, esa capacitación de software, de automatización, las opciones de inteligencia artificial, que los despachos las van introduciendo, y cuando tienen y saben ideas de cómo usar la página web y básicos de programación, el despacho, cuando llegan, le dice, coño, pues mira, de hecho la Olavide es una de las que mayor inserción laboral tiene. Y no necesita ser abogado, sino simplemente puede ser perro de biblioteca, o ratón de biblioteca dentro de un despacho, que hay muchas formas de ser abogado y de ejercerla. ¿Y por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta es el conjunto de habilidades tradicionales que la educación jurídica valora y desarrolla actualmente, que puede ser incompatible con lo que se enfrentará cuando salga. De esta forma, nosotros la tecnología, prácticamente, vosotros mismos la visualizaréis, hay muchos compañeros, hay gente que no la enseña. En administrativo, mercantil, que son ejemplos básicos de los que se podría ver ese reflejo, en mercantil poco se da para lo que podría darse, porque en mercantil la asignatura que más se ha ido evolucionando, los ámbitos comerciales que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones obvias y evidentes. De esta forma, nosotros debemos tener ese aprendizaje final que debe llevar a la puerta de nuevos empleos y nuevas actividades profesionales, porque la interacción con la tecnología proporciona un compromiso de dinamismo y los alumnos lo agradecen. Y además, yo por ejemplo, en mi clase, una clase de 60, me vienen 55, los 5 que no vienen están perdidos, seguro. Bueno, me han encontrado la clase, pero ¿qué puede ser? ¿Sabes? Pero el caso, porque se me ha dado el caso, pero en definitiva, a mí vienen y hacen las encuestas, a otros ni aparecen. Aparte porque además muchos profesores, aunque se saben, pero como no voy a decir nombres no pasa nada, pero fomentan a que no vayan la gente a clase, porque no les interesa. O simplemente los convoca online a la clase, los conectan y se van y están allí en la universidad, y así sucesivamente. Mucha gente hace eso y está mal hecho, porque además la normativa universitaria después del COVID lo prohíbe, pero lo hacen. Con lo cual, evidentemente, es una cuestión compleja. Y en definitiva y en conclusión, la sociedad digital exige una voluntad de apertura a los cambios, y nosotros debemos favorecérsela, debemos enseñársela, debemos acercársela. Y se trata de contribuir a una construcción de una nueva alfabetización digital dirigida a usos críticos de esos medios digitales, porque eso es fundamental. Si no hay crítica, no se evoluciona. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la interesante y sugerente ponencia, y le damos ahora paso a María Teresa para que 20 minutos De acuerdo. para tu intervención. Gracias. Muchas gracias, Jorge, como siempre. La verdad es que asusta simplemente ver el rótulo de 6º Congreso Internacional en Derecho a la Educación. Y enhorabuena, porque sé que no es fácil, una empresa así. Y en ese sentido, pues también agradecer a todos los compañeros hoy su presencia. Algunos en la sala no los conozco, pero bueno, ya los conoceré. Entonces, la verdad es que cuando leí el título ayer, dije, ¿realmente yo a Jorge le di este título para mi ponencia? Porque dije, bueno, sí, clínica jurídica, pero emociones, pero claro, tenía una visión diferente. Y os iba a comentar como inicio para mi intervención que el otro día en una universidad del País Vasco privada, de cuyo nombre no me quiero acordar o no lo quiero mencionar, leí saliendo de una conferencia, veo un gran titular que anunciaba pues una posibilidad de formación para los estudiantes del grado en Derecho, que decía lo siguiente: clínica jurídica de la universidad tal, conviértete en un héroe de la justicia social. Y me llamó poderosamente la atención, porque digo, ¿qué tipo de sociedad estamos produciendo para que un jurista que tenga vocación de servicio social o vocación de servicio público se convierta en un héroe? Es que no es algo consustancial a la propia condición de agente jurídico, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión, claro, yo había construido un poquito también la presentación, pensando igual la presencia de estudiantes, pero ya que estamos más bien profesores, ¿no? Pues voy a un poco contextualizar mi ponencia también. Entonces, agradeceré a Ana, como moderadora, que me diga si me paso. Voy a seguir un poco el guión, porque si no yo tengo tendencia a irme por las ramas, ¿no? Como buena filósofa. Entonces, las clínicas jurídicas ahora tienen un gran auge, ¿no? La mayoría de las universidades públicas tienen implementado algún tipo de medida de clínica jurídica o están en vías. Honrosa excepción tiene la Universidad Complutense de Madrid, a la que yo pertenezco, que precisamente debería ser una referencia en clínica jurídica, y es la única de las universidades españolas, digamos, de mayor volumen e importancia, que no tiene ni tiene visos de tenerlo. Lo digo porque yo formo parte de un grupo de profesores de la Facultad de Derecho que llevamos luchando ya cerca de 7 años por la implantación de una clínica jurídica en la Facultad de Derecho, y consideramos que la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid tiene que tener una clínica jurídica. Pero bueno, desde instancias institucionales alegan siempre a cuestiones presupuestarias, a lo que es la gestión de un monstruo administrativo como es la Universidad Complutense de Madrid, a la inviabilidad de facilitar actividades pro bono para un volumen así de estudiantes, pero en el fondo lo que no hay es iniciativa e interés. O sea, la verdad, las cosas como son, y eso no lo digo en foros externos, sino en mi propia universidad ya lo saben, y ya les he dirigido esa cuestión a quienes corresponde. Entonces, las clínicas jurídicas no son ni muchísimo menos una novedad, ahora están sufriendo cada vez una mayor presencia, sobre todo en lo que son determinado tipo de programas y titulaciones de grados en Derecho, y se encuentran muy consolidadas. Pero cuando hablamos de la aplicación al derecho de las clínicas sociales, porque las clínicas jurídicas no son más que aplicación al derecho de las clínicas sociales, no debemos olvidar que el enfoque que tienen siempre es la búsqueda del aprendizaje de los estudiantes, sobre todo para el fomento de la solidaridad, de la cooperación y del compromiso social, ¿no? Y entonces se establecen toda una serie de acciones y de programas que buscan la sensibilización de los estudiantes en Derecho a través de la prestación de algún tipo de asesoramiento a personas o colectivos en situación de exclusión social o de vulnerabilidad, y sobre todo se busca para ello la colaboración con instituciones externas a la universidad. Y con el fin de contribuir a esa consecución de una cultura de la solidaridad, la mayoría de las clínicas jurídicas hoy en día que están actuando en España, Valencia tiene una clínica jurídica en justicia social, la mención al final no es casual, de justicia social, pues la mayoría de las clínicas jurídicas, como puede ser la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia, pues desarrollan proyectos que tienen actividades tanto en la sede universitaria, lo que son los proyectos in class,
como instituciones colaboradoras, ¿no? Y entonces ahí los estudiantes se sumergen en complejos problemas de contextos sociales vulnerables que les son ajenos a la mayoría, porque les hace salir de su zona de confort y hace que se familiaricen con desafíos, como es el de dotar de respuestas jurídicas adecuadas pues a los intereses de grupos sociales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad real, ¿no? Entonces hay numerosísimos programas formativos. Yo recomiendo siempre, cuando hablamos de clínica jurídica, ir directamente a la información que procuran las webs de las clínicas jurídicas para ver pues que se han desarrollado en estos últimos 5 años un gran número de programas, incluso dentro del contexto que hemos tenido de pandemia en estos últimos 3 años. Fue pionero, por ejemplo, en esos proyectos de formación en la acción social, el que llevó adelante la Universidad de La Laguna, precisamente como consecuencia de la catástrofe del volcán de La Palma. Me consta por compañeros de La Laguna que se desarrolló todo un proyecto en torno a la gestión de las solicitudes de ayuda para todos los afectados por el volcán de La Palma, y hubo una colaboración de un buen número de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Entonces, está claro que hoy en día podemos hablar de un éxito en la implantación progresiva de las clínicas jurídicas en España. Aquí yo sí que he de decir una cosa. La implantación de las clínicas jurídicas en España también responde a criterios de competencia entre centros universitarios. Es decir, nosotros, para captar a un alumnado que cada vez más es más exigente con la oferta educativa, y por tanto la competencia entre centros universitarios es cada día mayor, pues entonces desde instancias e instituciones académicas se ha optado por la implantación de clínicas jurídicas como si eso fuese un aporte dentro de lo que es la formación del grado en Derecho. Y eso es una desvirtualización absoluta de lo que es el objeto de una clínica jurídica. Porque el problema que yo aquí detecto es que este tipo de programas se incluyen dentro de lo que se conoce como habilidades blandas, que precisamente la palabra no me gusta, habilidades blandas para el desarrollo de las profesiones jurídicas. Porque claro, entre esas habilidades blandas, dicen, bueno, en las clínicas jurídicas ayudan particularmente a lo que es el desarrollo de la educación emocional, de los juristas. Y eso lo ven como una habilidad blanda. Bien, pues bien, yo veo aquí un problema detectable, porque además hay otra cuestión que en España tenemos que luchar, en el caso de las clínicas jurídicas, contra el estigma de considerar a las clínicas jurídicas como una especie de patito feo o hermano menor de los colegios oficiales de abogados, porque dicen, bueno, a ver, si las clínicas jurídicas tienen un servicio de asesoría y pro bono, también lo hacen los colegios de abogados a través del Servicio Público de Justicia Gratuita, mediante el turno de oficio. De hombre, es una diferencia procedimental gigantesca. Es que tú, cuando recurres al turno de oficio, es porque tienes una causa, y entonces está claro. No, si estamos hablando de asesoramiento, el que ofrece una clínica jurídica es un asesoramiento más de otro tipo, completamente diferente. Entonces, pero siempre estamos jugando en el caso de las clínicas jurídicas con el estigma, ¿no?, de que eso ya es algo que se desarrolla por parte de los colegios oficiales de abogados. Pero es que eso viene a la cuestión clave, que yo creo que aquí viene la problemática, que es que esta manera de entender las actividades pro bono que llevan a cabo las clínicas jurídicas en España ignora que en el mundo de hoy en día tenemos la obligación de preparar a los futuros abogados y a los futuros juristas para un ejercicio ético de alta calidad. ¿Por qué? Y esto viene en cierta medida porque cada vez se pide más, o cada vez hay dentro de lo que son los presupuestos básicos del desarrollo de determinadas profesiones jurídicas una sensibilización respecto a determinadas cuestiones que antes no existían, como es la justicia social, el desarrollo sostenible, la ecología, la buena gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces, por este motivo, las técnicas de formación clínica lo que intentan sobre todo no es tanto
prestar un servicio social, sino elevar la enseñanza jurídica por encima del nivel cognitivo, y lo llevan a ámbitos emocionales en los que se da forma a determinadas disposiciones de carácter que pueden tener los estudiantes de Derecho hacia el servicio social y hacia el servicio público, con la idea de generar así vínculos de solidaridad y de apego a la comunidad, ¿no? Entonces, yo siempre pongo de ejemplo que existe una disposición de carácter de nuestros estudiantes de Derecho, y yo lo tengo constatado, porque yo imparto clase en primero y en cuarto, ¿no? Entonces, a los alumnos de primero es muy recurrente, como además suele ser, no sé por qué, abrimos siempre los de Filosofía del Derecho, el curso académico, yo creo que nos muestran a nosotros como rara avis primero, dicen, bueno, estos son así como que hablan de cosas así teóricas, de Aristóteles, tal, no sé qué, John Rawls, pero después viene el de Derecho Financiero y Tributario y ya dicen, esto ya cambia, ¿no? No era lo que parecía. Entonces, claro, a los de primero siempre les hago una pregunta, nada más empezar. Digo, ¿por qué están ustedes aquí? No sé qué, entonces, ¿cómo? ¿Por qué están ustedes aquí? Dígame usted, ¿qué es lo que le ha impulsado a usted a hacer Derecho? Hombre, algunos te dan respuestas peregrinas, está claro, pues porque no me da la nota para nada más, que dices, bueno, porque mi padre me ha obligado, porque vengo de familia porque no sabía qué hacer si no, pero la gran mayoría lo que te responde es, bueno, porque yo quiero hacer algo por la sociedad, ¿no? Y es sorprendente. En cambio, cuando a los de cuarto, que eso a los de cuarto les trastoca más los papeles, les pregunto, bueno, ¿y por qué siguen ustedes aquí? Ya no es por qué están aquí, sino por qué siguen ustedes aquí. La mayoría, digo, ¿cuál es su motivación para terminar los estudios del Derecho? Me dicen, quiero hacer registros, quiero hacer oposiciones a Fiscalía, quiero trabajar en tal bufete de abogados, quiero dedicarme a Derecho Deportivo, o sea, cambia completamente la perspectiva. Entonces hay que plantearse por qué de inicio nuestros estudiantes cuando llegan tienen esas disposiciones de carácter al servicio social y público, en la elección que hacen de una disciplina académica como el Derecho, y cómo acaban al final de la carrera y al final del grado diciendo que su máxima aspiración y para lo que están es para ser registradores de la propiedad, ¿no? Y bueno, bien, a ver, aquí lo que pasa es que estamos, primero, y voy a orientar en dos puntos a continuación mi propuesta, es que está por un lado, está claro que tenemos una metodología de enseñanza en Derecho claramente marcada por el formalismo normativista kelseniano, y eso lo tenemos que tener claro, y después también hay otra cuestión que creo que es que tampoco tenemos en cuenta la idea de que debemos formar una cultura jurídica favorable a la acción comunitaria, y en eso nos escapa mucho en lo que es, estamos obsesionados por procurar enseñanzas que lleven a un conocimiento técnico, a las competencias, a las habilidades técnicas de nuestros estudiantes, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos obviando una parte esencial del derecho, que es la formación de una cultura, que es la promoción de una cultura jurídica favorable al servicio público y a la acción comunitaria, ¿no? Y entonces yo creo que precisamente el éxito de la expansión que ha tenido en los últimos años la clínica jurídica en España es por un cambio de forma de pensar también en las metodologías de enseñanza en Derecho. Ahora de lo que se trata es de formar buenos juristas, ¿no? Pero entendiendo por buenos juristas ya el modelo aristotélico de juristas con competencias, con capacidades, con conocimientos técnicos, al modo de virtudes dianoéticas aristotélicas, pero también juristas con virtudes éticas, ¿no? Empieza a proliferar un poquito esa idea. Y lo primero que requiere esa posibilidad de formar buenos juristas que tengan virtudes éticas, lo primero que hay que hacer es la construcción de algún mecanismo adecuado para ello. Las clínicas jurídicas nos ofrecen una opción, no es la única, pero sí que nos ofrecen una opción de formar juristas comprometidos con una cultura jurídica favorable a lo que es la acción social. Pero a mi juicio, creo que el problema aquí viene en las propias metodologías de enseñanza que tenemos en Derecho.
y que además si no se transforman en cierta medida, por mucho que las clínicas jurídicas desarrollen, y me consta que lo desarrollan y cada vez con mayor éxito y mayor implicación de agentes sociales y de instituciones externas a la universidad, sí que es verdad que la clínica jurídica si no va a estar abocada a ser considerada pues como un complemento más, ¿no? Ese complemento que tenemos ahí para debatir sobre justicia social, pero cuando sobre un poquito de tiempo dentro de lo que son las enseñanzas regladas y formales del derecho. Y yo creo que la formación de los estudiantes de Derecho debe suponer mucho más que enseñarles a pensar como abogados o como juristas en estrictos términos técnicos, lógico-formales. Hay que enseñarles sobre todo a pensar como seres empáticos, solidarios, como seres sintientes, como ciudadanos, está claro, ¿no? Y para ello los estudiantes de Derecho tienen que exponerse a las construcciones éticas que encierran las estructuras del derecho. Constantemente me viene, cuando trato estas cuestiones, a la cabeza una cita de Hegel en su obra Elementos para una filosofía del derecho. Dice claramente: la educación es el arte de hacer éticos a los seres humanos, ¿no? Y claro, en mi condición de profesora de filosofía del derecho, pues estoy muy acostumbrada a impartir enseñanzas muy teóricas, y yo me percato a diario de precisamente esa pertinencia de la cita de Hegel, cuando sobre todo observo que mis estudiantes comprenden mejor los dilemas de la ética y de la filosofía jurídica cuando les expongo de forma simulada o real problemáticas muy actuales a las que nos enfrentamos en el mundo jurídico, los juristas, para adecuar el derecho a la realidad de las sociedades actuales. Bueno, y si eso ya va, a eso añadimos pues algún episodio del Juego del Calamar y hay sangre y vísceras, pues la implicación de los estudiantes es plena, ¿no? O sea, que ellos sí, veo en ellos una iniciativa por introducirse en ese universo que es la formación en la sensibilidad ética del jurista. Entonces, claro, evidentemente no puedo decir otra cosa, la filosofía del derecho tiene muchísimo que aportar en el debate de las clínicas jurídicas y está siendo bastante relegada, es una crítica que tengo que lanzar a mis colegas, y en los últimos años sí que observo que se desarrolla una jurisprudencia de justicia social a partir de las experiencias que nos están procurando las clínicas jurídicas, pero eso no va acompañado con un debate sobre teoría de la justicia y sobre todo en aplicación a la justicia social, que yo considero que es absolutamente necesario. Porque un tipo de formación como el que nos ofrecen las clínicas jurídicas, que fomenta los vínculos emocionales con el sentido ético de lo justo y lo justo legal, no solo va a cambiar la manera en que nuestros estudiantes de Derecho van a aprender el derecho, sino que va a afectar a los juristas en general, afecta a cómo los juristas sentimos la justicia, no cómo la entendemos, sino cómo la sentimos. Y cabe preguntarse entonces, o reformular la cita de Hegel en una pregunta que Hegel nos podría formular también. Si formamos a estudiantes de Derecho en ética, por ejemplo, ¿los vamos a convertir así simplemente por la formación en juristas éticos o virtuosos? Pues bien, yo diría que no, la verdad. Solo con la formación no llegamos. Es que además yo creo que hay un debate en esa cuestión, hay en torno a las clínicas jurídicas globales o la conexión de la clínica jurídica con la ética. Hay muchos detractores de las clínicas jurídicas que señalan que no es bueno aproximarse a la educación jurídica clínica desde el debate ético, ¿no? Pues yo personalmente creo que eso es un error y creo que no podemos reducir la educación jurídica clínica a esa monovisión sustanciada en las bienaventuranzas del modelo liberal de neutralidad axiológica. ¿Por qué? Porque ya en filosofía se ha probado que eso no lleva a ningún buen lugar, ¿no? Entonces, Adela Cortina, que es una filósofa valenciana, compañera de esta casa, ya lo mencionaba cuando ponía el foco de atención en la ficción liberal de la autonomía individual, ¿no? Y entonces decía, si aislamos el sujeto de la comunidad, no podemos obtener nada del mismo. Pues lo mismo ocurre respecto también a lo que es la formación jurídica, ¿no? Y en este sentido, yo sí que creo que la promoción de determinado tipo de emociones positivas para la convivencia comunitaria, como pueden ser la empatía o como pueden ser la compasión en nuestros estudiantes de Derecho, no es un error, sino que facilita la formación de una identidad emocionalmente formada en la
sensibilidad ética y cada vez más familiarizada, por tanto, con los mecanismos de construcción de identidades colectivas inclusivas que hoy en día pues necesitamos, ¿no? Y entonces así hay un elemento, siempre que trato esta cuestión, incluso en algún foro, un foro de debate más sobre clínicas jurídicas globales, me decía un compañero, ¿no?, de Derecho Positivo, y dice, sí, claro, entonces ¿tú qué propones? Propones que nuestros estudiantes sean seres compasivos, y digo, ¿y qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo en que nuestros estudiantes, futuros juristas y abogados, desarrollen una emoción tan positiva como es la compasión? Dice... Y claro, es que hay que entender bien a qué me refiero, y es la especificación, y por eso yo quería explicar un poquito esa idea. La compasión destacaría como emoción pública a fomentar, a mi juicio, entre los estudiantes del derecho, pero sobre todo también entre los profesionales del derecho. La compasión, claro, entendiendo siempre la compasión, como dice Martha Nussbaum, como la emoción dolorosa orientada al sufrimiento de otra persona. Claro, o sea, eso es la compasión bien entendida, no la compasión mal entendida. La bien entendida es que yo tengo esa emoción dolorosa al observar el sufrimiento de otra persona, que me induce a la acción, que me induce a llevar a cabo una acción en su ayuda o en su soporte, ¿no? Y entonces, claro, Nussbaum, precisamente, en alguna de sus obras más importantes, Emociones políticas, pero también está alguna otra obra que igual lo trata de una forma un poco más tangencial, sí que nos dice que hay 3 condiciones cognitivas que se deben promocionar en la compasión, que son las que yo considero que hoy en día debemos promocionar a los estudiantes del derecho. Nos habla Nussbaum del juicio de la magnitud, es decir, nos dice que debemos partir de la creencia de que el sufrimiento del otro es grave y no así trivial o superfluo. Eso es una de las primeras condiciones que debería aprender cualquier abogado. Es decir, tu cliente, cuando viene a ti a buscar ayuda, es porque él está sufriendo sobre una cuestión determinada. Su sufrimiento no es algo trivial o superfluo. Vale que tú has llevado a lo mejor 60.000 casos de divorcio con anterioridad, pero tú tienes que concederle, a través del mecanismo de la compasión, a ese cliente tuyo esa proximidad de la creencia de que su sufrimiento está sufriendo y por tanto no es algo trivial o es algo superfluo. Hay que asimilarlo como tal, pero vamos, tampoco llevárselo a casa, porque eso es lo que también muchos abogados comentan, ¿no? El juicio del inmerecimiento es la segunda condición que nos señala Nussbaum que es necesario para el ejercicio de la emoción pública de la compasión que yo defiendo en el caso del derecho. Dice Nussbaum, debe compartirse la creencia de que la persona no merece ese sufrimiento. Es decir, lo que nos dice aquí, en cierta medida, esta autora, es que las cosas valiosas que muchas veces nos vienen dadas y que asumimos naturalmente en nuestra vida, no siempre van a estar a salvo, no siempre van a estar bajo el control de la persona. A veces pueden resultar dañadas, pero por la acción de la fortuna, el destino o de la fatalidad. No va a haber una acción humana o no va a haber una responsabilidad directamente asociada a una acción o una toma de decisión que yo vaya a realizar, sino que hay cosas malas que ocurren en el mundo y que sin mediar ningún tipo de fallo o culpa por tu parte, ¿no? Entonces, claro, ese juicio del inmerecimiento es necesario también para el desarrollo de la compasión. Si yo parto de la base de que que muchos de los que están cumpliendo determinado tipo de condenas y penas de prisión se lo merecen, porque en lugar de a lo mejor tener un enfoque más social de decir qué es lo que ha llevado a esta persona a delinquir, bueno, para determinado tipo de delitos, claro, no estoy hablando a lo mejor de homicidio, sino que estoy hablando de una persona que está cumpliendo con condena como consecuencia de determinado tipo de acciones de robo o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, hay que también plantearse esa posibilidad. Y la tercera condición es que nos apunta Nussbaum es que se debe tomar las penurias de otra persona como algo que afecta al propio florecimiento personal de quien experimenta la emoción de la compasión. Eso, claro, eso tiene una doble condición, porque para cumplir con esta tercera condición que nos dice Nussbaum debemos simplemente ser conscientes de la afinidad de origen que existe entre todos los seres humanos, dice esta autora. Y claro, y ahí yo discrepo, porque en su propuesta esta autora, claro, está obviando
cualquier emoción pública, ya sea la empatía o ya sea la compasión, es una manifestación de nuestra propia toma de conciencia como sujetos que sentimos de la relevancia que para nosotros tiene nuestro entorno social o natural más próximo, y por tanto las emociones nunca pueden ser consideradas como respuestas automatizadas, mecánicas, fisiológicas incluso, sino que siempre hay que contextualizarlas. Entonces aquí hay una clave, que es lo que aportan las clínicas jurídicas, porque las clínicas jurídicas nos aportan, desde el punto de vista de la sociología, si se ha visto, nos aporta un elemento muy importante, que es la llamada intersectorialidad. ¿Qué significa la intersectorialidad? La intersectorialidad significa, simplemente es un término que se acogió en los 80, para aquellos que le puedan interesar, para demostrar que hay determinados sistemas estructurales que colocan las identidades de las personas de forma aislada, excluyente, de forma que nunca puede haber, que siempre se va a reproducir un sistema de falta de entendimiento siempre entre las diferentes personas, porque nunca se genera la idea de construir una identidad global. Y la intersectorialidad precisamente rompe con esta estructura y con este modelo. Eso que ya sabemos que todas las personas tenemos una serie de categorías fundamentales de identidad que afectan a nuestras vidas, ya sea el origen étnico, nuestro nivel socioeconómico, nuestra religión, edad, nivel educativo, etcétera, etcétera, pero estas diferentes categorías no tienen por qué actuar de forma independiente la una de la otra, sino que se combinan y como consecuencia de ello da un resultado que construimos una identidad que nos aporta determinados privilegios para algunos, pero que para otros van a aportarle todo lo contrario, discriminación o marginalización. Entonces, la intersectorialidad que defienden las clínicas jurídicas es precisamente eso. Si cada uno de nosotros, debido a nuestras propias condiciones que construyen nuestra identidad, unos nos situamos en un ámbito de privilegio y otros nos situamos en un ámbito de marginalidad, ¿por qué no hacemos la posibilidad de que de hacer un centro de conexión de unos con otros? Y esa es la propuesta en la que se sustancian las clínicas jurídicas, es recuperar la experiencia de una aproximación a través de la educación para favorecer la interseccionalidad de los estudiantes de Derecho con determinado tipo de foros sociales, con determinado tipo de colectivos especialmente vulnerables, con determinado tipo de personas que no tienen necesariamente el mismo tipo de identidad que tú tienes, ¿no? Entonces, potenciar la formación de profesionales del derecho para establecer lazos de solidaridad con la comunidad no es hacer a nuestros estudiantes de Derecho, como si alguna vez he recibido como crítica ante esas observaciones, convertirlos en seres débiles, ¿no? Debido al sufrimiento hacia el otro y la empatía, sino todo lo contrario. La integración de todo lo que supone conciencia cívica, la integración del sentido de la virtud, que claro, lógicamente es algo que hoy no gusta escuchar, en la estructura de lo que es la formación jurídica y en la formación del derecho, creo que es una gran asignatura pendiente para la enseñanza del derecho. Las clínicas jurídicas nos lo están señalando. Reconozco que, por ejemplo, dentro de las clínicas jurídicas en España, la de Alicante, y lo debo decir, no sé si habrá alguno que sea miembro de la clínica jurídica aquí de la Universidad de Valencia, pero creo que la Universidad de Alicante va un poquito por delante de todas las demás, porque en los últimos años sí que ha planteado esa posibilidad de decir, bueno, no solo es necesario una clínica jurídica, la acción social, también es necesario la reflexión en torno a la necesidad de esa acción social en el derecho, ¿no? Entonces están potencializando todo un tipo de actividades mucho más enfocadas a la formación en teoría de la justicia, y yo creo que eso es un planteamiento muy interesante, porque además, ya como conclusión, acabó Ana, no nos podemos quejar constantemente del individualismo tan marcado que observamos hoy en día en las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho. No nos podemos quejar constantemente, como nos ocurre a los profesores, del desinterés que observamos por cuestiones de justicia social entre nuestros alumnos, cuando nosotros, a su vez, estamos siendo partícipes de vaciar progresivamente
los espacios públicos que favorecen la interseccionalidad entre los estudiantes, entre sectores de la sociedad que están alejados. Es que no nos podemos, nosotros también formamos parte de ese proceso, ¿eh? No es solo el alumnado, somos nosotros que no les incitamos a ello. Entonces yo creo que yo sí que apoyo ante el vaciado de la esfera pública, la interseccionalidad en las enseñanzas del derecho, sí que apoyo por la recuperación de ese tipo de vínculos, por la generación de nuevos mecanismos, como nos señalaba Ainhoa justo antes, pues oye, ante la observación después de la reivindicación feminista, llegar y encontrarte a esas mujeres recogiendo todos los panfletos que hemos lanzado y darte cuenta de esta situación, oye, pues eso vamos a visualizarlo, voy a hacer la posibilidad de que estas mujeres tengan voz para mis estudiantes, pues ese tipo de iniciativas creo que es algo que nosotros en la universidad, por lo menos en la universidad pública, cada vez disponemos de menos. Entonces hay que recuperar un poquito ese sentido de generación de comunidad, ¿no? Y bueno, la clínica jurídica va en esa vía. Queda todavía mucho que hacer y esperemos que la próxima vez que pueda venir a Valencia pues ya tengamos una clínica jurídica en la Universidad Complutense de Madrid, pero no lo tengo del todo claro, ¿eh? No lo veo claro. Muy bien, pues también agradeciendo a Teresa su interesante intervención. Después, si eso, diré yo alguna cosa sobre la clínica jurídica. Pues abrimos ahora, hay un tiempo, ¿no, Jorge, para si alguien quiere intervenir? Sí, pues adelante. Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los tres. Y tenía una pregunta, más bien una reflexión para cada uno de vosotros, y empezaría con Ainhoa. A mí me ha gustado mucho su intervención y me ha surgido como una duda que muy probablemente no lo entendió bien yo, ¿no? Pero que como he tenido la sensación que realmente la innovación, ¿no?, que tú estás planteando es de alguna manera volver a lo que hacíamos antes. Me explico. Yo, lo notáis del acento, yo no estudié aquí, yo soy italiano, estudié en la Universidad de Florencia, estudié en Florencia, y no estudié hace 50 años. Yo recuerdo que mis profesores de distintas disciplinas, de distintas áreas, me encargaban lecturas, y esto ya no se hace, es prácticamente imposible. Por eso decía, con una vuelta a lo que hacíamos antes, ¿no? Sí. No sé si esto era el planteamiento. Y también con Antonio, me ha gustado mucho también tu intervención, y no sé si puedes contestar, igual te explico por qué. Me gustaría saber de lo que tú has planteado, qué piensan tus compañeros docentes, sobre todo los, entre comillas, mayores. Te hago un ejemplo. Hace un par de años tenía un proyecto docente, de innovación docente, que se llamaba, bueno, era sobre el sistema, utilizar lo que se denomina el visual thinking, es decir, el pensamiento visual en la explicación de determinados temas. Y recuerdo, a título de ejemplo, que en Derecho Administrativo, que es mi área, pues explicaba, por ejemplo, la fusión de municipios. Entonces, yo hacía un dibujo entre dos municipios separados, que luego a través de la imagen se iban juntando, muy básico, para que los estudiantes entendieran esto. Y algunos me dijeron que esto es de colegio, esto no se hace, porque esto se hace con los niños, ¿no? Entonces, claro, como tú estás planteando la construcción de una caja con gafas, con celular, pues, hombre, me entra un poco la duda de lo que piensen, ¿no?, los demás. Digo, simplemente a título de curiosidad. Y por último, María Teresa, mira, lo que sí te quería plantear es que nosotros sí, en la UCA tenemos una clínica jurídica, pero nos está surgiendo un problema que sinceramente yo no sé en este momento cómo solucionar. Es decir, y por eso te pregunto y te pido consejo. Los alumnos están confundiendo lo de la clínica jurídica con los programas de voluntariado. Entonces, los que nos plantean, cuando tú le hablas, dice, si yo ya estoy inscrito en un programa de voluntariado. Entonces, tenemos la dificultad de trasladarnos la idea que la clínica jurídica es otra cosa. Entonces, no sé si, variando para la Universidad de Cádiz, nos puede dar algún tips, alguna indicación para que esto no ocurra, porque de momento yo personalmente no lo he solucionado. Gracias a ustedes. Esperamos a ver si alguien más quiere intervenir y así se puede a lo mejor responder, ¿no? ¿O no? Bueno, vale, venga, pues adelante. Ahí no.
Mille grazie. Sí, es ritornare al origine, sí. Pasa que es una propuesta, cuando digo retornar a los orígenes, fíjate que incluso a mí a veces siempre se me achaca cuando voy a hablar, me dicen, usted es de ciencia política, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ciencia política, digo, si ciencia política es releerte a Carré de Malberg o Comte, Auguste Comte, cuando empiezan a discutir sobre la esencia de la solidaridad a través del derecho, pues probablemente soy politóloga porque para mí la etimología de los conceptos tiene una función determinante para el derecho constitucional. Pero yo me refiero al periodo entre guerras, incluso en Italia, donde personas tan dispares como Constantino Mortati o Massimo Severo Giannini fueron capaces de analizar la Constitución desde las fuerzas materiales que la sostuvieron. Aquí en nuestro país, cuando explicamos derecho constitucional o la Constitución del 78, muchas veces tienes que tener cuidado porque parece que si no la ensalzas demasiado, estás tomando una posición de rechazo frontal al texto fundamental del 78, o cuando lo ensalzas demasiado le das un origen tautológico divino, ¿no? Como si nos retrotrayéramos a los tiempos de Tolkien con el anillo, ¿no? Situarte en una posición intermedia y ofrecer al alumnado, por ejemplo, cuando explicas a John Locke, que John Locke fue un estupendo tratadista, que fue una persona que a través de la ficción, del artificio jurídico, de la paz y de la seguridad, consiguió articular una construcción que permitiera dotar de un contrato que enmascaraba la juridificación de la esclavitud, y comparar ese Locke que nos hablaba de libertad con ese Locke que defendía el derecho a poseer seres humanos, me parece que eso les permite al alumnado volver a los orígenes respecto a la función del derecho, porque el derecho constitucional puede tener una función constructora y una función de constructora. Lo vimos en el periodo entre guerras, estamos viendo la función de constructora del derecho constitucional desde hace varias décadas, a mi juicio, con una serie de debates que no tienen nada que ver con la cuestión territorial, son otra serie de debates para mí más profundos. Entonces, me interesa sobre todo que sepan discernir, con independencia de que ellos tomen después su propia perspectiva o su propio método, pero comprender el derecho constitucional sin el contexto del conflicto que lo rodea, para mí, ni gamificación, es decir, no hay ninguna tecnología que me pueda permitir innovar en ese sentido, que para mí, sin perjuicio de que se pueda acompañar de imágenes visuales, de realidad virtual, pero es saber lo que significan los conceptos en constitucional. No te saben definir una constitución. Es la Carta Magna, te dicen en España. Es tu Carta Magna, no. Carta Magna no está bien empleado. En un contexto histórico, si hoy en día decir que la Constitución es la Carta Magna, eso lo escribe. Yo lo he visto y en alumnado de máster para ejercer la profesión jurídica abogado. No saben lo que es un derecho subjetivo, un derecho humano, un derecho fundamental y un derecho constitucional. No saben. Puede parecer una tontería, para mí es muy importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos, porque luego es fácil que nos confundan. Y creo que es lo que está pasando, la confusión y la perversión del derecho constitucional. Yo, si me permitís hacer una apreciación en torno a lo que tú planteas y respecto a la intervención de Ainhoa, yo creo, a ver, como constitucionalista sí que es fundamental conocer teoría del Estado, ¿no? Todos los que hemos estudiado somos producto del plan, yo al menos el del antiguo, ¿no? Del antiquísimo, de licenciatura. Claro, ¿qué quiero decir? Que las materias eran anuales, ¿no? Yo estudié político 1 y político 2. Aún nos mantuvimos con el político hasta Bolonia, no sé, pues que era constitucional 1 y 2, ¿no? Entonces dedicabas un año, 9 meses realmente, al estudio, pues, de... teníamos teoría del Estado, historia del constitucionalismo español, fuentes, un año. Y otro año, pues dedicabas a derechos, garantías. Ahora eso es materialmente imposible. Y teníamos otra forma de estudiar, teníamos otra actitud, yo creo, ni mejor ni peor, otra, respecto a lo que significaba estudiar, pues, derecho en este caso. Y te decían que tenías que leer tal y cual, y leías. Ahora es imposible, bueno, teoría del Estado, en mi caso, es absolutamente imposible, porque empezamos en septiembre y terminamos en diciembre, en enero se hacen los exámenes de la primera oportunidad, a la vuelta de Navidad, de las vacaciones de Navidad. Y si, por ejemplo, das clase en Fuentes y Derechos, además tenemos los dos constitucionales en primer curso, con lo cual... para nosotros nos han matado porque los cogemos con 18 y seguimos el primer, o sea, no tienen tiempo al reposo, no. Entonces, ¿qué digo? Fuentes y Derechos, que es el primer cuatrimestre,
estás entrando en diciembre, después del puente de la Constitución, y aún te quedan todos los derechos, realmente. Si te has detenido mínimamente a explicar fuentes que requieren, bueno, yo creo que no es una parte además la más fácil de constitucional, sobre todo para recién aterrizados 18 años, explica tú las fuentes, diles que lean, o sea, no leen, y no hemos podido explicar teoría del Estado, porque no hay tiempo, entonces te metes en las fuentes, ya así, boom. Claro, yo lo que dice Ainhoa, lo que cuenta ella como innovación, lo que explica, me parece espectacular, pero creo que yo no sé cómo tú lo puedes hacer, porque materialmente, cuestión tiempo, o es un grupo muy comprometido con la lectura, muy implicado, porque antes en clase pues te explicaban, ¿no? El pensamiento, la teoría, pues digamos que la esencia de los tratados, de derecho político, de, bueno, pues la Constitución, en fin. García Pelayo, es que no había un tiempo, digamos que los precursores, ¿no? Pues leías, Hobbes, Locke, ahora ni siquiera lo traen leído, porque cuando tú llegabas a la facultad, pues más o menos, pero habías leído algo, ¿no? En filosofía, tal. Ahora nada, o sea, no. Entonces yo veo Fray Bartolomé de las Casas con Si los indios tienen alma, lo engarzo con el texto de Locke sobre la esclavitud y con el texto de Hobbes cuando defiende una figura autocrática, y a partir de ahí analizamos la esclavitud en el siglo XXI, las cadenas de diligencia de vida y, en este caso, como se regula a través de directiva, las fuentes de derecho. Pero yo le echo al día solamente para esas asignaturas de Amazon en inglés, solamente para eso, porque los materiales no me paga la universidad por hacerlos en inglés, una media de 8 horas. Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, solo para preparar eso. Los fines de semana las dedico a las de ciencias. Ya, pero es eso, es no tener vida, porque la universidad tampoco me permite esos espacios, porque yo, por ejemplo, en el programa yo suprimiría explicarles derecho a derecho. Quiero claro, decir, yo mañana, no tiene ningún sentido, mañana me dan una pues sentencia nueva al Tribunal Constitucional de la libre circulación y me ha jurado las fuentes. Si ahora una alcaldesa de un municipio, lo hemos visto en la pandemia, limita la entrada al municipio para que no haya botellón, y te dicen que esa medida es legítima, y dices tú, pero ¿cómo puede un reglamento municipal? Sí, entonces derechos, yo voy a cosas más concretas, pero yo reconozco que el programa de derechos, y además se lo digo, aunque les cuelga la teoría, digo, conmigo no vais a ver, es que no, porque el derecho es el activismo jurisprudencial, entonces ahí no les puedo aportar. Ya, pero sí. Perdona, eso os hago, recorto sí, de ahí. No, pero yo quiero decir, tal como está montado el plan de estudios, sí, tal, o sea, yo creo que Bolonia en este sentido tendrá sus maravillas, se tendrán algunos aspectos, pero estamos todavía por ver. Pero de lo que estamos hablando, de volver a explicar el derecho, a entender el derecho, a estudiar el derecho, cómo, bueno, pues se podía hacer con un diseño, un plan diseñado de otra manera, yo creo que materialmente es imposible, por mucha voluntad, por muchas horas. Quiero decir, en el aula al final, a la semana, son las horas que son. Nosotros tenemos 3 de teoría y una de práctica con cada grupo. Alguna semana y alguna más, bueno, para que coincidan los créditos, ¿no? Dependiendo de cómo empecemos, tal, o sea, son las horas que tienen los créditos, ¿no? Materias de 6 créditos. No sé, yo es que no. Entonces que son de 7 y 9, entonces yo claro, tengo 5 horas. De 6, ya digo, o sea, es considerando claro, que en nuestro caso hasta han reducido a 1 hora y media cada clase. Incluye todo, Claro, nosotros tenemos 2 de teoría, bueno, algunas semanas se completa con algunas más los viernes presenciales, quiero decir, expositivas, y después tenemos 2 de, o sea, una por grupo de práctica. Tenemos los grupos de 60 subdivididos en 3 grupos de 20, que al final son más, ¿no? Con Erasmus, etcétera, de grupos reducidos. Entonces, bueno, repites 3 veces lo mismo con los reducidos, pero no tenemos ese margen de horas. Imagínate, pues 6 horas a la semana en tu grupo, y tú te organizas como. Eso, pero no, nosotros no, estamos súper tucu. Y entonces, claro, al final dices tú, pues yo con mi grupo grande me organizo esas 3 horas con todos, ¿no? Pero 5 reales, yo no les hago descansos, yo les digo, o sea, eso sí que suena un poco incongruente, pero yo les digo que pagan por una matrícula de 5 horas y tienen que tener 5 horas de clase. Entonces, y si leen, pero siempre enfocado es algo actual. Por ejemplo, la esclavitud actual, les llevo el fundamento jurídico a Hobbes. Entonces ellos entienden el poder como instrumento de dominio y apropiación.
y leen, por ejemplo, pues declaraciones que hay de empresas, de grandes empresas agroalimentarias que defienden la esclavitud, o leen, por ejemplo, a Hayek, ven la influencia que tiene la economía, von Mises defendiendo la esclavitud, hablamos en reproducción, técnicas de reproducción asistida, la eugenesia liberal y la idiogenesia, personas que a través de la reproducción asistida buscan perpetuar la sordera como identidad. Hablamos de eso, ahora tratamos más en derechos, pero yo siempre lo llevo a la actualidad, por eso me lleva tantas horas. Pero no estás hablando del grado en derechos, estás hablando sí, por ejemplo, las técnicas de reproducción asistida lo vemos a través de los derechos a la salud sexual y reproductiva como una forma de violencia física contra las mujeres que no está reconocida por el marco jurisprudencial. O sea, siempre lo llevamos a temas actuales y yo a partir de ahí les voy haciendo, repasando conceptos. Y luego el examen así sin apuntes da mucho juego para ellos. Ya, sí. Ellos... Ahora, yo reconozco que yo a los estudiantes de 18 que recibo yo en derechos no los veo. No, o sea, sí, no yo igual porque veo. son en inglés, Claro, entonces al yo, ser en inglés vamos, ellos partiendo de la realidad que conozco, yo esto lo veo de ciencia ficción, o sea, con todo lo que me parece estupendo, pero es que no los pero veo. yo creo que ahí hay un dato revelador en el inciso que perdona que que en el inciso que haces Ainhoa, que son de inglés, porque yo nosotros tuvimos el grado de Derecho en inglés, que también lo acabó mi querido decano, en el grado en inglés. Nosotros lo tenemos también, hemos hablado bilingüe. Que lo cual significó para determinados profesores que estábamos implicados en el grado, que fue un esfuerzo gigantesco, titánico, no solo conseguir profesores de todas las áreas y de todas las disciplinas para impartir en inglés, que se dice pronto, pero fue imposible y al final lo logramos, y después todo el esfuerzo de implantación, de tal. Bueno, pues yo mi experiencia es que cuando yo tenía los grupos en inglés, no había una nota de corte especial para ellos se matriculaban en el grado en Derecho con la opción de cursarlo en inglés si querían. Lo que había era un numerus clausus, entonces había un número de matrículas que era el grupo completo y si se llenaba, pues entonces además aplicaron un criterio que era un poco cronológico, ¿no? O sea, cada uno que llegue, el primero que formaliza la matrícula en este grupo por UCMNet se inscribe. Entonces ahí estaban todos ahí enganchados para meterse lo antes posible. Entonces era un alumnado muy diferente al grado en Derecho en general, porque era muy diferente, porque eran chicos primero, he de decir, Ainhoa, los que venían en Madrid a la Complutense, el perfil de mis estudiantes es de lo más variopinto, o sea, tengo desde hijos de familias acomodadas hasta repartidores de globo que te vienen incluso con las mochilas, te las dejan y tienes que decir, oiga, saca usted la mochila que aquí huele a curry, que apesta, o sea, que tenemos toda la mezcolanza de perfiles posibles y tal, pero en el grado en inglés no. En el grado de inglés era la mayoría niños de familias acomodadas, la mayoría eran niños con unas predisposiciones determinadas, una formación y una previa muy marcada, colegios privados, etcétera, etcétera, y he de reconocer que sí que es verdad que con ese grupo yo tenía un ritmo de trabajo y tenían unas capacidades de lectura o capacidades lectoras muy diferentes. Claro, es que no tenía nada que ver. O sea, estos tienen un C1 y C2 ya de inglés y han ganado premio de España de tal, el otro sí. De todas formas, yo soy un poco resistente porque yo he de decir que a mí me leen los alumnos, o sea, vamos a ver, es que en filosofía del derecho, si no se hace una lectura al menos básica, ¿de qué sirve? O sea, entonces claro, si yo sí que les pongo, o sea, a lo largo de las enseñanzas si les pones determinados extractos, no les vas a decir, léase usted el capítulo tal de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, porque es que, bueno, aparezco yo colgada, el otro día en ciencias de políticas de la UCM apareció como la figura, como si fuese el rey colgado, ¿no? Aparezco yo, no eso. Entonces, no, eso no es posible, les das unas pequeñas píldoras, extractos de tales obras y tal, pero sí que es verdad que yo impongo una lectura obligatoria a los estudiantes que leer un libro de filosofía política y moral, que es el libro de Sandel de Justicia, y se lo leen, porque muchos como dicen, porque como decía Antonio, porque no les cabe otra, porque saben que hay que leerlo. No, haga un examen, no es un examen, porque en el examen final no podría incluir, yo hago toda la explicación de teoría de la justicia en torno al libro de Sandel. Vamos leyendo, hacemos una lectura guiada.
es la mitad del cuatrimestre. La primera mitad es rudimentos de filosofía jurídica, formales, etcétera, etcétera. Hacemos un pequeño recorrido, digamos, hasta la etapa moderna, y ya cuando inicia y arranca ya lo que es la etapa moderna, ya introducimos Sandel. Entonces vamos haciendo como una lectura guiada. Y es sorprendente que se comportan a veces un poco como niños chicos. Les dicen, tienen ustedes que traer el libro a clase, vienen con el libro a clase, o el formato electrónico o papel. Y muchas veces, cuando voy dando explicaciones, digo, esto está, concretamente lo señala el profesor Sandel en esta página y tal, y me levanta la mano y dice, pero profesora, no vamos a leerlo, porque les gusta leerlo. Entonces ellos van leyendo los extractos, sí, voy pausando y voy dando las explicaciones y van interviniendo en la lectura. Y claro, digo, pero ¿cómo puede ser que...? Pero me he dado cuenta, porque es algo que nosotros en nuestra generación lo percibimos como algo que hemos recibido en nuestra educación fundamental, en la escuela y en el bachiller, pero es que estos chicos no lo han tenido nunca. Es que llegan y me dicen, es que yo ni en la escuela ni en el bachillerato hemos hecho una lectura guiada en clase de un libro. ¿Cómo puede ser posible? O sea, no, es otra metodología completamente diferente a la que se aplica. Entonces yo lo que veo es que, claro, el grado de implicación del alumno para poder leer tiene que ser, claro, hay que seleccionar bien la lectura, porque ya digo, el libro de Sandel, no sé si alguno lo ha leído, yo siempre lo recomiendo porque es un libro muy ameno. Es que tú te lo lees, o sea, te lo puedes leer tranquilamente en el metro y estar entendiendo las cuestiones que plantea y entra fácil. Claro, les estás explicando lo mismo, pero con un formato que a ellos les resulta atractivo. Entonces yo creo que también es una responsabilidad del docente indagar, averiguar un poquito, darse cuenta de que a lo mejor hay determinadas lecturas que nosotros consideramos esenciales en metodología, pero que no son las más adecuadas para que sean bien recibidas, ¿no?, por el alumnado. Y Ana, disculpa si una precisación en relación con lo que tú decías. De hecho, donde está el papel también del docente, en el sentido de que hace un par de meses, probablemente lo habéis leído, salió en El País un artículo de Carles Ramió, donde decía exactamente esto, que hay casi una fuga, ¿no?, de los docentes. No sé si aquí hay algún catedrático, no sé si tú... porque decía, los catedráticos se fugan porque no quieren impartir este tipo de asignatura, porque es más difícil. Se van... Claro, porque significa una explicación. Vamos a ver, yo tengo, ya que estamos en Petit Comité, ¿no? Ahora con la LOSU, que entre otras cosas, en la aplicación del PDA, PDA, yo le llamo PDA, el plan de dedicación, ¿no? Sí, entonces, había un reconocimiento claro de descuento por sesenios y dirección de proyectos, etcétera, etcétera. Ahora todo eso acaba, teóricamente, ¿no? Y entonces, yo ya he oído, dentro del foro de mis compañeros de cierta edad, ya están todos, no, es que tengo cita yo con la Seguridad Social mañana tal, no sé qué, porque están todos encauzando hacia... Jubilarse a partir del mismo momento en que puedan, porque ellos se dan cuenta de que, primero, yo entiendo que una persona que tenga 63 años, pongamos por caso, que llega y que ya es un catedrático de universidad, y tú le dices, no, mira, ahora lo que te tienes que poner a hacer es hacer todo tipo de flip class, aula invertida, no sé qué, no sé cuántos, y sin procurarle ningún tipo de formación para ello, porque claro, esa es otra. O sea, esto es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El Instituto de Ciencias Educativas de la Complutense es súper proactivo, tiene un montón de cursos, etcétera, etcétera. Yo hago alguno de ellos, pero con los pedagogos hay que tener cuidado, porque yo he hecho un montón de cursos de formación pedagógica que he salido del curso y he dicho, no sé de qué me han hablado exactamente, he estado 3 horas, o sea, que son todo muy teóricos, muy en esto, pero no van a la esencia, que es la práctica. Gente joven, ¿eh? Yo tengo compañeros que llevan 5 años dando lo mismo, 6, y no les saques de ahí porque les toca dar clases segundo cuatrimestre y buscan una que les sirva el temario del primero. Y gente que te da el mismo temario en grados distintos, derecho, periodismo y ciencia política y sociología. Entonces, ¿por qué? Pues porque se ha llevado el modelo de escribe mucho, sexenios, tal. Por eso yo me voy a gozar con la nueva LOSU, yo me lo voy a pasar genial en la universidad. Lo siento mucho por quien la afecte, pero para mí va a ser un soplo de aire fresco y una cruda de humildad para muchas personas que no se han preocupado de la docencia, se han limitado a fusilar apuntes de hace 10 años sin actualizarlos, y vamos a ver ahora que les va a costar acreditarse si no se ponen las pilas.
a ver por dónde vamos. Yo estoy deseando, os lo digo en serio, porque me parece, en otras cosas igual no estoy tan de acuerdo, pero bueno, yo hablo, además son compañeros de departamento y sean por aludidos, lo siento, porque la información es pública, llevan 5 años dando sistemáticamente lo mismo. Y yo he entrado, vine de Alicante y yo he dado todos mis años de universidad, que serán, no llegarán a 15, en 15 años yo nunca he dado ningún año la misma asignatura. Y siempre cambio todos los años el temario, porque además yo los temas los publico. Claro, pero la diferencia está en tener una vida y entender que hay veces que no puedes disfrutar de esas horas de ocio porque te debes a otras cosas, pero yo pienso que eso es una comodidad de todos, no solo catedráticos, porque el formato a todos nos cuesta. Yo no nací sabiendo euskera, yo aprendí a hablar en euskera con 30 años, y es que además reivindico lo de los idiomas. O sea, yo aprendí con 30 años y nadie en mi familia habla euskera, porque mi padre falleció, que era el único que hablaba. Entonces, no, es que la barrera idiomática. Digo, perdona, yo inglés tampoco, mi madre no es de Cambridge, es de Burgos. Pero claro, yo trabajaba para pagarme los estudios en inglés y hacía un esfuerzo de irme de Interrail, me iba a una academia a los veranos. Claro, es que tendremos en la cultura del mérito y el esfuerzo que tanto exigimos al alumnado, pues la tenemos que empezar a aplicar al profesorado. Eso desde luego. Yo soy muy crítica con Antonio, eso. que tenías tú ahí una pregunta Ay, sí, pendiente, que además a mí me interesaba también. Vamos, yo en mi caso yo que voy a contar, yo he dado Derecho Romano, Historia de Derecho, Derecho Civil 1, Derecho Mercantil 1, 2, 3, 4, Derecho Eclesiástico, Derecho Internacional Privado, Derecho Social de Información y Derecho Constitucional 1. Él es transversalidad. Por eso decía yo al principio que es privatista, pero que... Y todo eso, no esencialmente en ese orden, pero yo he pasado por todo eso. Y Eso tampoco es positivo, ¿eh? no, El sistema significa que no ni funciona positivo bien. ni negativo, siempre positivo. En cualquier caso, es lo que siempre he dicho, que el ordenamiento jurídico es transversal y que uno tiene que valer para un roto, para un descosido. Echarle una mano a un compañero no está mal, pero que tú tengas que echarlas todas, al final te faltan hasta ver, ¿sabes? Entonces son cuestiones que son básicas y esenciales y que todo el mundo tiene que pringarse. Y es que lo que hemos comentado antes, que la gente escurre bruto. Entonces al final siempre toca uno mismo, que uno lo hace con agrado porque a mí me gusta, ¿sabes? No tengo ningún problema. Pero ahí está la cuestión que está relacionada con esto. ¿Qué piensa la gente? Yo para empezar, tengo la base de que a mí es que me da exactamente igual lo que piensa la gente. Pero es más, yo antes que pedir perdón, antes que pedir permiso, tendré que pedir perdón, ¿sabes? Pero que yo tiro para adelante, y ya que sea lo que quiera. Y yo cuando se lo planteé de primera, las palabras exactas no te puedo decir para qué iba a ser la realidad virtual. Era para temas de tipo X. Ese era su pensamiento. Ahora cuando vio la explicación plástica, pues su opinión cambió. Y aparte que se las puse, ¿sabes? Bueno, ¿tú crees que eso lo engañé para que se las pusiera? Y después, bueno, tengo mucha confianza con ellos y no me dieron problemas. Pero yo llevo haciendo esto desde 2017. De hecho, en 2017, primer congreso de innovación docente que vine que seguramente sería de orden, vine y planteé un tema parecido de realidad virtual. Y aparte le di un botecito y salieron girando las gafas. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Y eso fue la primera vez que lo hice. Cuando yo estuve haciendo eso no se enteraba, eso no sabía nadie que yo lo hacía. Vamos, nosotros, los que estábamos aquí, especialmente Jorge fue el primero que se enteró, pero los demás, ni idea. Y aparte, ni miedo, ni nada. Es que, aquí me han pillado. Como no me despeine, ¿sabes? Y entonces pues yo siempre he partido de esa base. Y al principio la realidad virtual era para ver contenido hecho, ¿vale? Ese era el pensamiento. Ahora, la aplicación práctica, sí, la tiene. Esencialmente en aprendizaje. De hecho tengo que revisar un artículo sobre realidad virtual, metaverso y medicina. Una revista jurídica mexicana me pidió el otro día y sin querer le dije que sí, o sea. De hecho lo estaba aquí revisando, ¿vale? Y estaba viendo cómo estaba posicionada la revista para hacerlo más rápido y más fácil, por si me llaman otra vez. Y entonces pues son cosas que, mira, hay que aceptar el cambio. La LUSU, de hecho, todas estas restricciones que estamos hablando nos han puesto los propios catedráticos.
¿verdad? Las cosas como son. La ANECA no sé quién será, pero quien nos evalúa, pues, sabemos todos quiénes son, por lo cual la relación directa e indirecta de cómo tienen que hacerse las cosas nos han marcado nuestros propios maestros. Sí. Ahora, ellos lo veían y por eso la mayoría está diciendo para adelante, y ellos son los primeros que se encargan de cogerse las clases de máster. Sí. Y los TFG y los TFM para nosotros, para todos nosotros. Los tesis doctorales, Sí, Vale. programas de doctorado. y si quieres, codirección, y por supuesto, codirección, con la cuenta que nos trae, pero así de fácil. Yo estoy dirigiendo 4 y realmente son pero cualquiera le dice que no. Pero bueno, son cosas que yo te digo, que el tema de la internacionalización docente o la haces tú o no se preocupa nadie. Y al final, a lo mejor nosotros somos los que estamos marcando el camino. Y eso también será digno de hacer un llamamiento de atención de que Jorge nos convocó desde el 1 hasta el infinito, como el logaritmo le pedían. Bueno, la última cuestión, ¿no? Voy a ser breve, porque yo me imagino que todo el mundo está ya diciendo a ver cuándo nos tomamos ese café. Entonces, ¿cómo hacer para que desde la percepción del alumnado la clínica jurídica, no esa es la cuestión, no se equipare a voluntariado? Pues yo creo que el problema reside en la formación, simple y llanamente. Es que claro, si la clínica, es un poco lo que yo he manifestado en un punto concreto, si la clínica jurídica no se integra dentro de lo que es la metodología de enseñanza del derecho, y por eso yo decía, lo he soslayado un poco, pero lo digo abiertamente, el problema es que se están desarrollando las clínicas jurídicas a las espaldas de los filósofos del derecho, y eso no debería ser, porque la formación en teoría de la justicia es clave y fundamental para entender qué es una clínica jurídica, tan sencillo como es eso. Entonces, si se integrase más, yo creo que precisamente mediante la formación, el estudiante cuando de repente llega y toma la decisión, porque es una decisión personal, es decir, bueno, pues me voy a involucrar en algún tipo de de actividades pro bono, de actividades que se impulsan desde la clínica jurídica, si él ya tiene o cuenta con una formación previa en lo que son determinadas cuestiones de sociología jurídica, de teoría de la justicia, de rudimentos éticos, va a saber perfectamente dónde se mete. O sea, no se va a producir la situación de yo creía o consideraba esto es equiparable o no. Y después hay otra segunda cuestión que ya es más crítica respecto a las clínicas jurídicas. Es que no porque las clínicas jurídicas existan todas son iguales. O sea, yo he mencionado, por ejemplo, 2 que a mí me parecen que aquí en España son clínicas de referencia, como es la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, y no porque esté aquí en la zona de Levante y sea una pelota y lo digo así, ¿no? Sino es verdad. Y después la Universidad del País Vasco, por ejemplo, también, pero no todas son buenas clínicas jurídicas, algunas tienen una orientación, quizá también muchas veces por no contar con medios adecuados, En el País porque Vasco hay sociólogos y filósofos. Eso Lleva es. sociología del derecho, sociología Está jurídica, Mari Barrere, filosofía, sí, Unzueta, sí, Ikers y Jiménez, que se ha pero formado en que sociología el liderazgo jurídica. lo ha asumido eso, filosofía, sociología del derecho, Eso es, sí. tal. Entonces yo creo que es un problema sobre todo de encuadre dentro de lo que es la formación. Y si no, pues al final, si se ofrece la clínica jurídica como se ofrece la formación de créditos de libre disposición, por ejemplo, de si llevas a cabo determinado tipo de actividades pro bono vas a conseguir, porque claro, al alumnado también hay que incentivarlo de cierta manera, ¿no? Los pobres pues ya llega un momento que si están en época de exámenes y tal no se pueden cargar con determinado tipo de responsabilidades. Entonces tiene que haber también un reconocimiento curricular adecuado a las actividades de clínica jurídica, creo yo. Que nosotros las ofertamos como prácticas. Las hacen, son prácticas externas curriculares, aprendizaje servicio, tal, y tienen en Cáritas, en Derecho, Cáritas, Cárcel y el Consorcio de las Mariñas, ¿no? Que son unos ayuntamientos, bueno, con temas sociales. Y yo voy a ver si para el año implemento un proyecto con atención a menores exclusión, a menores No tutelados. Pero son prácticas, o sea, una materia curricular, claro.
o extracurriculares. Jorge. Sí. Bueno, agradecer por supuesto, yo creo que el panel tampoco soy objetivo, que la aprecio profesional que os tengo está todavía por encima de la aprecio profesional, que desde luego es indudable. Pero cuando organicé este congreso, realmente la coletilla de innovación docente es una parte más. O sea, yo precisamente no me caracterizo por... O sea, Antonio sé que directamente es un adelantado, pero mi innovación educativa es fomentar el debate en clase, con lo cual es tan activo como la propia docencia. Es decir, el proyecto de innovación está Alicia, está Lola, está Ainhoa también, es con ocasión de los derechos fundamentales acabar la asignatura haciendo un debate. Involucrar a los alumnos en cuestiones que ven en telediario habitualmente, y al final los derechos fundamentales acaban acotando la materia un poco política de la realidad. No es un objetivo tampoco muy amplio, es decir, está por supuesto abierto a cualquier compañero que quiera participar en el congreso, y yo creo que luego en las comunicaciones se verá que cada uno tiene su modo de afrontar. Pero realmente es un congreso sobre el derecho a la educación y luego el fondo en cuanto a la mejora docente. Si hay quien considera que la mejora de la docencia parte como Ainhoa, y yo coincido en volver un poco a los orígenes, fomentar la lectura y el ver fundamental, creo que es el enfoque verdaderamente del congreso, y lo sé de buena tinta porque es el que yo he montado. Entonces, no es tanto vamos a poner a los alumnos a la pata coja y mientras damos la vuelta a la clase recitamos la Constitución como innovación, que puede ser una innovación, pero es una estupidez, sino cómo mejorar la docencia. Entonces, en esa aplicación, yo lo que pienso y lo que muestro un poco desde el principio del congreso es cómo introducir cuestiones que mejoren, a fin de cuentas, la calidad de la profesión que tenemos. ¿Cómo lo planteo yo? ¿Cómo lo formalizo yo? Antes decía Teresa que la primera, en un año cuando daba teoría del derecho, yo di 2 o 3 grupos la primera clase de la carrera, que digo, pues ya de primera impresión si iban a llevar estos grupos, pero bueno, luego a una la tuve en el máster 5 años después y parece ser que no sé después se dio la carrera. Pero les pregunto directamente, tanto que nos dicen de competencias, de habilidades, el primer día de, en este caso Constitucional 2, pero les pregunto, ¿qué consideran que deben de haber asimilado el día siguiente a graduarse, licenciarse, como quieran? Entonces te van diciendo las competencias, las habilidades, todas estas cuestiones que luego nos lo expresan en documentos o en leyes, pero que son de sentido común. O sea, alguien que se licencia en Derecho tiene que saber hablar en público, es obvio, y ellos son conscientes de ello. Aunque luego sean abogados, sean notarios o lo que sea, son conscientes de que tienen que saber hablar en público, tienen que saber redactar, tienen que conocer la normativa, más o menos tienen que introducirse dentro del derecho con una serie de categorías que no hace falta que lo diga una normativa, ellos son conscientes de ello. Entonces, cuando yo relleno en la pizarra todo aquello que me van diciendo, les digo, y ahora vamos a hacer una evaluación continua en la que se vayan plasmando todas estas cuestiones. A fin de cuentas, saber redactar, saber expresarse, saber y entender jurisprudencia, leer jurisprudencia, e incluso acabar teniendo la posibilidad de contraponer. A fin de cuentas va a ser luego quienes se dedican al ejercicio, contraponer una posición jurídica a otra y a ver quién en esa disputa jurídica puede tener cierta razón o posibilidad de prevalecer sobre la otra parte. Son las actividades que van a componer la asignatura. Entonces, a partir de ahí ellos se creen la asignatura porque son ellos los que están determinando qué es lo que tienen que adaptarse o lo que tienen qué habilidades tienen que adaptar para el día de mañana. Y yo creo que eso no es ninguna innovación, o sea, absolutamente ninguna. Por eso yo cuando dicen el Congreso de Innovación, es cualquier cosa menos innovación lo que yo monto. Pero claro, a veces darle la voz a los alumnos y que digan, pues tiene sentido que un estudiante de Derecho sepa, conozca la normativa, conozca la jurisprudencia, se sepa expresar, sepa redactar un texto jurídico, pues hagámoslo con ocasión del derecho constitucional. Y esto es aplicable a cualquier otra asignatura de Derecho. Cuando daba teoría del Derecho, obviamente leyendo textos, explicas el naturalismo, vamos a leer textos de Antígona, vamos a leer cuestiones que son más fáciles de entender a través de textos, es fundamental. Cuando eso ellos se dan cuenta de que todo lo que están haciendo tiene sentido en su propia formación, creo que lo asimilan de una manera mejor. Preguntaba esta mañana a Marilola, ¿cómo fomentar que vengan? Lo que ha dicho antes Teresa, de seguir un texto. O sea, yo cuando aprendo el nombre de todos los alumnos, no es porque me aprenda el nombre de los alumnos porque luego les saludo en la cafetería o los vea por el pasillo. Es que cuando estamos en clase le puedo decir a Pedro, a Antonio, a Juan, en cada momento por su nombre, y ellos lo saben, que yo les voy a llamar en cada momento por su nombre, con lo cual
no genera una tensión en la clase, sino genera una atención hacia lo que estamos en la clase trabajando, tanto ellos como yo. En ese sentido, si leemos un texto, le digo, empiece fulanito, voy saltando de párrafo a párrafo y cualquiera puede leer. Por ejemplo, una sentencia que siempre pongo de la tutela judicial efectiva, que es cortita, hay que leerla para clase. ¿Quién se la lee? Absolutamente nadie. Entonces digo, sin problemas, nos la leemos en clase. Pero se la tienen que leer todos siguiendo conmigo, porque en cualquier momento les voy a decir por su nombre que continúen la lectura. Y ante el pánico de ¿por dónde voy? Todos seguir la lectura. Entonces son cosas de niños pequeños, pero que tiene sentido, porque a la hora de leer la sentencia luego hacemos el debate, luego estudiamos la tutela judicial efectiva, y yo considero que eso no es innovación docente en ningún caso. Es simplemente cómo cada uno interpretamos esta profesión, desde luego, para mí la más bonita que hay. Y aplicada al derecho, pues también en ese sentido. Aplicar las habilidades y luego cada uno lo hará a su manera, a su estilo, y trasladará un poco la manera de explicarse como él considere y de la mejor manera posible. Pero no tanto un congreso de innovación, sino de mejora docente, que es un poco lo que siempre quiero remarcar. El derecho a la educación, que es un poco lo que nos reúne a todos, y por eso tampoco quiero 40 alumnos escuchando como los profesores hablamos entre nosotros de dar clase. No le veo mucho sentido, aunque sea una reunión un poquito más íntima, más reducida. Creo que da pie a cada uno pues hablar de cómo damos la clase, cómo se puede mejorar, y creo que es un poco más el fundamento. Un poco reivindicación de mi congreso, que no debería hacerlo, pero bueno, como cierre del panel, tenía esa intención. Así que muchísimas gracias a los cuatro.